Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Durante los últimos 20 años, todo Occidente ha estado viviendo bajo una feroz dictadura del pensamiento. Los últimos 20 años, y muy particularmente los últimos 10. Esa dictadura de lo que convencionalmente se ha llamado woke. Dicho así, puede parecer una cosa muy etérea, pero si yo le cuento a usted legislaciones específicas para condenar la propia historia de uno, si yo le cuento a usted políticas multiculturales para disolver la identidad de las naciones y favorecer, por cierto, la inmigración ilegal, si yo le cuento a usted políticas económicas subordinadas a una religión climática impuesta desde el poder y, por otra parte, inverificable, si yo le cuento a usted leyes de género que hacen que sea mujer cualquiera que diga que es mujer, se entenderá mucho mejor, ¿verdad? Eso que hemos estado llamando woke y que un intelectual del siglo XIX habría llamado nihilismo, porque era el término que entonces se utilizaba. Yo sé que para mucha gente esto es muy complicado de entender y no porque les falten luces. Recuerdo perfectamente una conversación con un eminentísimo político de otro tiempo, hace unos pocos meses, ¿verdad?, que me decía, lo woke, ¿pero qué es lo woke? ¿Qué es lo woke? Vamos a ver, claro, es perfectamente comprensible que no lo entendiera, porque el fenómeno ha sido enteramente nuevo. Y como ha sido enteramente nuevo, precisamente por eso ha pillado con la guardia baja a tanta gente y se ha podido imponer prácticamente en todos nuestros países de una forma feroz. En España, en fin, somos España y Canadá los laboratorios woke por antonomasia. Bueno, pues tengo una buena noticia para ustedes hoy. Mire usted por dónde. Está retrocediendo. Está perdiendo en todos los frentes y estamos viendo en las últimas semanas y a toda velocidad cómo esa gigantesca ola de presión sobre las conciencias que ha dictado políticas absolutamente letales está empezando a disolverse. En parte por la presión popular, los votos. En parte por el carácter completamente contraproducente, objetivamente contraproducente de sus políticas, que ha acelerado la ruina de las clases medias en prácticamente toda Europa. En parte por el efecto espejo de algo tan fulgurante como la victoria de Donald Trump en Estados Unidos. Por unas cosas y por otras, el hecho es que esa dinámica que ha sido la fundamental, el vector de fuerza básico de las sociedades occidentales en los últimos años, está empezando a retroceder. Eso es una maravillosa noticia, pero, aquí viene la otra parte. Aquí hay que aplicar la vieja regla de la guerra desde Sun Tzu hasta Mao Zedong. Si el enemigo retrocede, tú avanza. Si el enemigo retrocede, tú avanza todo lo que puedas, porque el enemigo con toda seguridad estará esperando un momento de pausa para reorganizarse y volver a atacar. Si el enemigo retrocede, tú avanza. Y avanzar quiere decir empezar a proponer con el mayor vigor posible las políticas exactamente contrarias a las que hasta ahora nos han venido conduciendo al suicidio colectivo de las sociedades europeas. Es el momento de empezar a proponer políticas que recuperen nuestra identidad colectiva, nuestra dignidad como pueblos, nuestra historia, nuestra soberanía económica, que nuestra gente pueda tener un futuro, en fin, una perspectiva, ¿verdad?, de autonomía individual, políticas sensatas que no conduzcan a la aniquilación de la sociedad. Es el momento de hacer todo eso. Todo eso no se hace solo desde el BOE, desde los boletines oficiales, se hace muy fundamentalmente desde el campo de la cultura. Todos los grandes movimientos políticos son, ante todo, en primer lugar y de forma previa, movimientos de conciencia, movimientos culturales. En lo que a nosotros concierne, vamos a seguir avanzando todo lo que podamos, avanzando, para dar el menor tiempo posible al enemigo para que se reorganice. Porque de lo que se trata no es de que lo woke, el nihilismo, pierda una batalla. De lo que se trata es de que pierda definitivamente la guerra. Así que, clarines y trompetas.
Gato de viernes, gato de húsares, y con esta atmósfera festiva de constatar la primera gran derrota del enemigo, oye, no es poca cosa, ¿eh? Ay, que teniendo en cuenta cuál había sido el perfil habitual de nuestro... de la cultura en general en España y en toda Europa en los últimos años, es una gran noticia. Bueno, constatando esto, digo, nosotros abrimos la cantina de los húsares y en el menú platos muy suculentos. Bueno, atentos que Pedro se crece. Pedro se crece y ha anunciado que quiere liderar la oposición mundial a Trump. ¿Sabe usted esos relatos clásicos sobre el emperador que de repente pierde todo contacto con la realidad, se vuelve loco y empieza a pensar? Es un clásico y además en la Moncloa pasa mucho, ¿eh? Bueno, en pleno síndrome de la Moncloa, Pedro Sánchez quiere liderar la oposición mundial a Trump y ya ha conseguido un resultado inmediato que ha sido un silencio sepulcral de todo el mundo. Es que a nadie le importa un bledo lo que diga Pedro. Pero aquí le hacen tanto a la pelota que el tipo ha perdido el sentido del ridículo. Bueno, hablaremos de ello. En el contexto de ese retroceso general de las políticas woke que estamos viviendo, sacaba esta semana Antonio Muloni un análisis muy interesante en Gaceta, el periódico que él dirige, contando el caso concreto de BlackRock. O sea, el que BlackRock, como usted sabe, es Vanguard, Vanguard es BlackRock. Ellos tienen el dinero de todo el mundo, depende de esa gente, también el suyo, sí. Y mire usted por dónde están empezando también a echar marcha atrás. De momento han abandonado el frente, van a dejar, en fin, de momento, ya veremos, de supeditar sus políticas económicas a que aceptes el catecismo woke. Bueno, esto es maravilloso, a ver hasta dónde llega, pero como esta noche está aquí Antonio Muloni, podremos entrar en la cuestión. Fíjese usted cómo será el fenómeno que uno de los grandes papas del pensamiento woke, que ha sido Zuckerberg, Facebook, Meta, etcétera, ha empezado a cantar, ha empezado a confesar que censuró Facebook por orden de Biden en tiempos del COVID. No es lo único que ha dicho, pero ha dicho muchísimas más cosas. O sea, vamos a ver. Yo sé que en un contexto católico como el nuestro, pues arrepentidos los quiere Dios, ¿no? Bueno, Dios que se entienda con Zuckerberg, pero nosotros no somos Dios. O sea que la manta de collejas que habría que darle a este tío, hoy le va a caer. Hay quien no se entera de esto, claro, de este movimiento, o a lo mejor es que se entera demasiado, y en particular en la Unión Europea. Y el otro día el excomisario Thierry Breton sostenía que, del mismo modo que Bruselas ha anulado las elecciones rumanas, ¡cling!, como que las ha anulado Bruselas. Bien, del mismo modo podría anular las elecciones alemanas si ganara la Alternativa por Alemania. ¡Cling, cling! O sea, ¿pero quién se ha creído esta gente que es? Hombre, usted no se acordará porque es muy joven, pero los que ya somos viejos recordamos que la Europa que se nos vendía en los años 70, 80, es que para ser demócratas hay que ser europeos. Hasta que llegó Thierry Breton. Ojo a esto porque no es ninguna broma. Es decir, realmente la Unión Europea ahora, sobre todo vía control de la comunicación, tiene instrumentos para doblar el brazo de la democracia en nuestros países. Lo veremos. Bueno, ¿y Franco qué piensa de esto? ¿Qué diría Pedro Fernández Barbadillo, el abuelo de Majalrayo II? Bueno, de esto no sé qué diría, pero la cosa es que resulta Feijóo llega esta semana y hablando de la Ley Begoña, dice que claro, esto es más propio de Franco o de Maduro. O sea, de verdad, Alberto, lo tuyo, primero que comparar a Franco con Maduro es como... Bueno, no os pondré una... evidentemente está fuera de lugar. Y luego, Franco jamás hizo una ley parecida. Es que Herrero de Miñón, sí, él explicó perfectamente que España, a partir fundamentalmente de la ley orgánica del 67, si no recuerdo mal, se convierte plenamente en un Estado de Derecho. Ya antes lo era en la práctica, pero a partir de ese momento de forma indubitable. Justamente la ley Begoña lo que va es a que deje de serlo. Esta es una semana prodigiosa, porque hemos visto una entrevista con una chica en la calle que sostiene que en tiempos de Franco los maridos podían dar 2 palizas al mes a las mujeres y al mismo tiempo Ana Pardo de Vera diciéndole a Bertrán Endongo, que a ver si una noche lo traemos aquí, ¿verdad?, que con Franco iba a acabar en un campo de concentración como todos los negros. Pero que, en fin, bueno, o sea que sí, efectivamente, hoy hablaremos de Franco.
Lo haremos en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Pedro Fernández Barbadillo, ¿cómo estás? Oye, divertidísimo con el abanico de temas que has presentado. Y ya falta Venezuela, que ahora entraremos con Maybor Petit. Yo creo que nos vamos a divertir mucho esta noche. Y para poner una guinda y dar una buena noticia a nuestros oyentes, les quiero decir que por fin la Guardia Civil está funcionando como todos quisiéramos que funcionase. Ha recuperado un asunto a los gallos robados, que a los tuiteros nos ha tenido preocupadísimos una serie de días. Unos gallos robados en Valladolid a una familia de... ¿No se puede nombrar? Sí, sí se puede nombrar, fue maravilloso porque era el Día Mundial del Orgullo Gitano, no sé qué, y sacó el PP ese día un cartel, nosotros con el pueblo gitano, 500 años del pueblo gitano. Con Franco no, con el pueblo gitano sí. Sí, y justo el Día de los Gallos, con lo cual veías las dos noticias, parecía que los gallos los había robado Feijóo o algo. Bueno, pues felicito al Seprona por esa velocísima actuación que ha permitido a ellos encontrar a los gallos y devolvérselos a sus propietarios. Ojalá el Seprona y la Guardia Civil tengan el mismísimo éxito pues en la lucha contra el narcotráfico en el Estrecho. Bueno, sí, ahí ya sabemos que les han puesto palos en las ruedas, pero tampoco hace falta ir tan lejos. Cuando te roban un móvil, ¿vale? Basta con eso. ¿O te ocupan la casa? Bueno, sí, también, en fin, joder. Sí. Ay, Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Antonio Murillo, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Encantado. Pues aquí, viendo pasar. Me parece el menú interesantísimo, ¿eh? Está, y todo medio conectado, si no... Todo conectado, no medio, todo claro. conectado. Precisamente el programa del viernes sirve para conectar las cosas, ¿no? Porque efectivamente todo tiene que ver con todo un poco, ¿no? Sí, está muy interesante cómo se está poniendo el mundo y cómo arrepentidos lo quiere Dios y se agradece el arrepentimiento, pero es verdad que por mucho que demos nunca vamos a dar tanto como nos dieron. Hay que recordar siempre que antes del perdón viene la penitencia. Zuckerberg. Que ahí te quiero ver, claro. Sí. Teníamos que pasar antes por Venezuela y esto era muy importante porque ha sido, sin ninguna duda, uno de los grandes temas, no del mes, de los últimos meses, porque todos estábamos esperando, incluso algunos llevados por la atmósfera general de optimismo, ¿verdad?, con una enorme ingenuidad, que el poder fuera a ceder terreno en Venezuela y que las elecciones robadas al pueblo venezolano pusieron finalmente en la cúspide de ese país a quien todo apunta que fue su legítimo vencedor, que es Edmundo González Urrutia. Para nada. Dentro de un instante, no sé si está ya, tendremos a Maybor Petit. Maybor Petit, como usted sabe, es esa periodista venezolana que ha estado cubriendo muchísimo tiempo lo peor del poder de Venezuela hasta el punto de que tuvo que marcharse y vivir en Estados Unidos, ¿no? Muy particularmente las conexiones narco. Y ella siempre ha explicado muy bien, como desde otro punto de vista aquí, Pedro Luis Pedrosa, que hay que tener en cuenta que esta gente no ha llegado al poder por un proyecto ideológico. O sea, tú llegas al poder para implantar, imagínese usted, el socialismo en el pueblo, ¿verdad? El pueblo te da la espalda y digo, pues ahora que os den y tú te marchas a tu casa. No, esto es una estructura de poder que ha llegado solo para estar en el poder. Y, por cierto, de paso forrarse y forrar a otros. Bueno, a un poder así solo puedes hacer frente con la fuerza. Si no tienes fuerza, aparte de los vídeos y eso, estás perdido. Y es exactamente lo que ha pasado. Muy lamentablemente es exactamente eso lo que ha pasado. Vamos a entrar con Maybor enseguida en cuanto esté la conexión arreglada. Antes vamos a recordar cómo esta misma semana Gabriel Serrano nos resumía la cuestión así. Nicolás Maduro ha jurado el cargo de presidente de Venezuela para iniciar su tercer mandato consecutivo. Y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos. Lo juro por mi vida y así cumpliré. Y cumpliremos, lo juro. Un acto en el que no se han mostrado las actas oficiales de los comicios celebrados el pasado mes de julio. Mientras tanto, en las calles del país, María Corina Machado movilizó al pueblo en más de 180 protestas, con un único objetivo: restituir la Constitución. La Coordinadora Nacional de Vente Venezuela ha denunciado desde el 9 de enero la desaparición de 30 ciudadanos secuestrados por el régimen chavista. La ONG Foro Penal asciende la cifra desde comienzos de año a 75. Miembros de su movimiento político, activistas y personas de la sociedad civil desde Vente Venezuela denuncian el silencio que quiere imponer la dictadura. Diferentes líderes mundiales han mostrado el rechazo ante lo que consideran el último asalto de Maduro. Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, ha instado a una intervención internacional. Nosotros pedimos
una intervención internacional, preferiblemente avalada por las Naciones Unidas, que desaloje a esos tiranos del poder y convoque de inmediato a unas elecciones libres. Ante las declaraciones de Uribe, Maduro ha afirmado que se están preparando y no lo están haciendo solos. Venezuela se va preparando junto con Cuba, junto con Nicaragua, junto con nuestros hermanos mayores del mundo, para si algún día tenemos que tomar las armas para defender el derecho a la paz, el derecho a la soberanía. Pedía Álvaro Uribe una intervención internacional. ¿Sabe usted cuál es el problema? Pues que existe una cosa que se llama derecho internacional. ¿Que a Maduro le da igual el derecho internacional? Vale, sí. El problema es que una intervención internacional significa que otras naciones intervienen allí. Y esas otras sí que les impone cierto respeto el derecho internacional, sobre todo si pierdes. ¿Y por qué vas a perder? Pues porque en Venezuela las Fuerzas Armadas, vamos a ver, que no es el Panamá de Noriega. El sistema de poder en Venezuela ha consistido básicamente en duplicar el Estado. Cosa, por cierto, que conviene tener en cuenta cuando uno ve lo que está pasando en España. Es decir, tú llegas allí y de entrada purgas las Fuerzas Armadas, te creas unas Fuerzas Armadas propias, purgas la policía, te creas tu propia policía, la Guardia Nacional Bolivariana, anulas el Parlamento, te creas tu propio Parlamento, neutralizas al pueblo, creas tu propio pueblo subsidiado con los fondos del petróleo y así sucesivamente. Y a toda esa gente la armas con Kalashnikov. Y los ves en los desfiles del Día de la Independencia de Venezuela y vamos a ver, el ejército de Pancho Villa era el Estado Mayor prusiano comparado con eso. Pero da igual porque esas balas matan lo mismo. Si tú intervienes en Venezuela es una guerra civil, en el peor de los registros, de pueblo matando a pueblo. Eso es así. Y precisamente sobre eso se asienta el régimen, que lo sabe perfectamente. Aquí no va a entrar nadie. No va a entrar nadie porque vas a causar miles de muertos, decenas de miles de muertos. Porque tienes a una gente a la que tú estás subsidiando desde hace años, dispuesta a matar para seguir siendo subsidiada. Y a matar no al enemigo que llega, no, a matar al vecino. No en el frente. Bueno, Antonio. No en el frente. De hecho, la guerra civil en Madrid empieza cuando está acabando la guerra civil en el resto de España, prácticamente. La guerra, digo, de ejércitos matándose. Lo que supone, lo que ocurre aquí es el pueblo armado matando al pueblo. Al pueblo desarmado. Exacto. Sí, al pueblo al que se ha desarmado, además, que es lo que ha ocurrido en Venezuela. Se ha desarmado a millones de venezolanos que tenían armas y están armados los que viven del régimen, los que nunca vivieron de nada, los que nunca triunfaron en nada y que con el régimen chavista encontraron una forma de vida, una forma de subsistir, pero a cambio de mucho menos esfuerzo que su vida anterior. Y eso están dispuestos a defenderlo con lo que haga falta, matando en la retaguardia, por supuesto, matando al vecino, delatándolo, claro que sí. Sí, lo hemos visto a lo largo de la historia en muchas ocasiones y en España lo hemos visto hace 2 generaciones. Intervenir en Venezuela posiblemente sea la única opción, no lo sé. Maduro no entiende otra cuestión que la fuerza, pero no es tan fácil como llegar al Palacio de Miraflores y secuestrarlo. Intervenir a Maduro es un país muy grande, muy salvaje. Llegar a Caracas no es nada fácil. Y luego hay otra cuestión. La intervención internacional en Venezuela abre la puerta a que los aliados de Maduro, que no está aislado del mundo, también intervengan. Y bueno, Maduro está respaldado, por supuesto, por Cuba en la inteligencia interior y en las torturas interiores, pero se lleva bien con Rusia, se lleva bien con Irán, se lleva bien con China. Ni Rusia, ni China, ni Irán intervendrán en Venezuela, sí, no pero en otro lugar sí. Claro. Esto ya lo hemos visto, en plena legitimación. Claro. Entonces, él sabe que cuenta con eso y que los votos no es quien los emite, sino quien los cuenta. Las actas pueden estar muy bien custodiadas en Panamá, pero si el poder... Ahí están bien, claro. Pero si el poder lo tiene él, lo detenta él, y el día a día de los venezolanos lo marca él, no Edmundo González, pues está muy difícil.
Pedro. Pues, aparte de esta creación de dos estados, dos tipos de instituciones que ha hecho el chavismo desde que llega al poder, Hugo Chávez, en el 99, pues hay que también destacar que la otra manera con la que el régimen venezolano ha conseguido blindarse es creando una red internacional de apoyos que no son solo los de Cuba, los de Irán, los de Rusia, los de China, sino apoyos en toda América, desde Canadá hasta Argentina y también en España. Y en España tenemos la prueba palpable de ello. Uno de los motivos por los que espero que caiga el régimen, la dictadura, bueno, es que no es ni dictadura, es una tiranía, es despotismo transmitido por televisión, es para que el nuevo régimen nos permita saber qué españoles cobraban y cuánto de Caracas. Y nos íbamos a llevar sorpresas. Sí, ciertamente. Y no solo en los que estamos pensando y los que están pensando nuestros espectadores, sino también mucho profesorcito universitario que ha ido a Caracas o a Bolivia o a otros sitios a dar clases de golpismo. Bueno, claro, ellos han creado una red y ese ha sido su talento, digamos, ¿no? Una red que ha pringado absolutamente a todo el mundo, ya que acabamos de verlo con los flecos que van saliendo, ¿verdad?, de ese mantón complicadísimo que es el caso de los hidrocarburos. De repente te aparece petróleo venezolano, una refinería en Canarias para procesarlo y todo así. Recordará usted que la cosa consistía además en que un tipo de PDVSA, ex de PDVSA, se encargaba de sacar petróleo de allí, venderlo a un agente español, cobrar una comisión importantísima, aparte del precio del petróleo, claro, de vuelta a recibir no solo el dinero del petróleo, sino también alimentos que ese mismo agente revendía allí por encima del precio para seguir forrándose. Bueno, si esto pasa aquí, en este caso concreto, imagínese usted cuántos casos más, que Venezuela es un país muy grande, muy importante, y hay muchísimos países alrededor, y hay que suponer que esto pues ocurría en otros muchos lugares, ¿no? Y esa red de poder, ¿cómo la desmontas? Maybor Petit, muy buenas noches en España, muy buenos días, imagino, en donde tú estás, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Muy buenos días y noches para los españoles. Por acá estamos en la mañana todavía en Nueva York. Cuéntame, ¿cómo ha ido cómo has visto el asunto? Es decir, al final se había creado una especie de expectativa en torno al cambio de poder en Venezuela que ha quedado enteramente frustrada, quizá porque quien tenía que relevar a la dictadura lo que ha demostrado es que no tenía en la mano más poder que el de unas actas que ni siquiera han sido oficiales, ¿no? Sí, tristemente mucha gente estaba convencida de esa narrativa que se vendió tanto adentro como afuera. Y hemos observado lo que ya nosotros habíamos advertido en varias oportunidades. En Venezuela hay un régimen que no es una dictadura convencional del siglo XX, sino un mecanismo que se ha generado donde hay una asociación estratégica de las organizaciones del crimen organizado que utilizan al Estado simple y llanamente como una herramienta y donde la élite maneja de manera contundente y efectiva esa organización criminal. Es Maduro, esa asociación directa con actores que no son todos regionales, sino extrarregionales. Los estaba escuchando hablar sobre la importancia que tiene Rusia, China, Irán, Turquía, por ejemplo, Bielorrusia, Vietnam y otros. Maduro dijo el día 10, cuando se juramentó ante los miembros de la Asamblea Nacional que él coordina, que Venezuela a partir del 2025 abandonaba ese escenario occidental, porque se había trabajado en las últimas 2 décadas y media para plantear un modelo en el que Occidente no era el eje fundamental de esa política de Estado, sino más bien los otros, es decir, habló del mundo multipolar y de las asociaciones estratégicas con Rusia y China y otros aliados. Y de hecho, vale la pena destacar que en esa juramentación donde Maduro lo hizo de manera ilegal porque no ganó las elecciones, estaba el presidente de la Duma y el presidente del Partido Comunista de la Asamblea en China, es decir, un enviado de Xi Jinping de muy alto nivel y un enviado de Vladimir Putin. Y en el marco de todos esos acuerdos, vale recordar también la presencia de Cuba y de otras alianzas que se tienen
hasta el momento vigentes en la región y que están vinculadas justamente a ese otro lado del mundo que no está directamente relacionado con Estados Unidos o como la Comunidad Europea. Pero Vale, también, pero, también, sí. sí, adelante. No, no, pero perdóname, Maybord. Pero al mismo tiempo hemos visto que Chevron renovaba los acuerdos con Venezuela, es decir, a Estados Unidos. Claro, Empresas norteamericanas, quiero decir. Dime. Sí, no solamente eso, y por eso estuvimos nosotros conversando sobre quién es el que nutre las finanzas del régimen. Porque adicionalmente a Chevron tenemos más de 6 empresas norteamericanas, pero también tenemos a Repsol, a Eni, a las empresas francesas petroleras que tienen y siguen teniendo los negocios con el régimen porque lograron las licencias generales que otorga la OFAC para operar con el régimen de manera legal. Entonces, cuando uno evalúa de dónde sale el dinero para que el régimen se siga manteniendo, se dieron ayer informes creíbles que Venezuela incrementó la factura de producción de petróleo a más de 1 millón de barriles diarios y esos millones de barriles diarios vienen a los Estados Unidos a través de las empresas, pero particularmente de Chevron, y van a Europa a través de Repsol y otras empresas que siguen teniendo operaciones legitimadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en Venezuela. Las sanciones se van a ampliar. Hoy ha salido una información que está discutiéndose en los Estados Unidos porque el día lunes entra al gobierno el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y ayer durante la audiencia que se tuvo para ratificar al nuevo secretario de Estado, Marco Rubio fue muy claro al respecto. Se van a revisar las sanciones, se va a revisar las licencias generales que se le han entregado a las petroleras, particularmente le hizo mención de Chevron, pero recuerda, hay otras norteamericanas que nutren al régimen. Y también se van a hacer acuerdos estratégicos porque dentro de la gama de política exterior del nuevo presidente de los Estados Unidos está llegar a una resolución del conflicto entre Rusia y Ucrania y también destacar todas las presiones que se van a dar con Venezuela, con Irán y con Cuba, que el presidente actual de los Estados Unidos, Joe Biden, la sacó de la lista de patrocinadores del terrorismo, pero que la administración Trump la va a poner. Cuba es muy importante también para Venezuela porque juegan un papel estratégico en el manejo del aparato de espionaje y el aparato de seguridad del régimen. Claro. Da la impresión de que Cuba ha puesto al servicio de Venezuela todo el know-how de poder, en el sentido más material y canalla del término. Cuba en sí mismo realmente no es gran cosa, pero es un cerebro al final. Parece mentira, pero es lo que aporta. Maybord, te quiere preguntar Pedro Fernández Barbadillo. Sí. Hola, buenas noches. Pues mi pregunta es sobre los vínculos precisamente entre Cuba y Venezuela. Sí. Desde que llega Chávez al poder, Venezuela empieza a enviar suministro petrolífero a través de petroleros a Cuba. Ese bloqueo que nos dicen los partidarios del castrismo, que no es tal, porque los petroleros y los cruceros llegan a la isla. ¿Qué está pasando? ¿Tenéis vosotros idea con ese petróleo que en teoría llega a Cuba, pero en Cuba se están produciendo constantemente apagones? Se decía también en su momento, cuando el petróleo estaba muy alto, que parte de ese suministro lo vendía el castrismo en mercados internacionales porque prefería tener dinero en metálico. ¿Nos puedes explicar, tenéis alguna idea de cómo está esa transferencia de petróleo en Cuba? Por supuesto, cuando Chávez llega al poder, el apoyo fundamental lo tuvo de Fidel Castro, que fue el que lo formó, lo diligenció y lo puso frente al poder en Venezuela. De allí en adelante se firmaron acuerdos estratégicos y Venezuela enviaba petróleo a Cuba a cambio de supuestos médicos cubanos y entrenadores deportivos, entre otros. Esto ha transcurrido a lo largo de las últimas 2 décadas, pero con el bajón que hubo en PDVSA, donde prácticamente una buena parte de lo que eran las refinerías y la operatividad de distribución cayó y no tenían ni siquiera para suministrar el combustible al mercado interno. Ellos sostuvieron envíos hasta Cuba,
pero llegó un momento en que esos envíos se disminuyeron y ahí apareció otro país que es aliado tanto del régimen de Venezuela como de Cuba, México de Andrés Manuel López Obrador y hoy en día de Claudia Sheinbaum, que ha restablecido los envíos de petróleo a Cuba a cambio también de lo que se decía en Venezuela, médicos y entrenadores deportivos. Esto no es sino un acuerdo estratégico de un aliado como México a Cuba y que también ha establecido bondades que mucha gente pensaban que no se iban a dar con Venezuela, con el actual régimen, donde la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ha dicho que en Venezuela hay algunos problemitas, pero eso no la saca ella de que esos sean aliados. Y mandaron una representación a esa juramentación ilegítima de Nicolás Maduro. Así es que lo que no manda Venezuela lo envía México a Cuba. Y es una clave fundamental, nosotros lo hemos estudiado por muchos años, el hecho de que los fondos del petróleo que era enviado inicialmente desde Venezuela y que digo se mantiene pero en un nivel muy bajo, se vendía en el mercado spot para alimentar las fortunas y los bolsillos de los miembros de la élite castrista y que ha tenido un significativo valor porque recientemente se divulgaron informaciones aquí en Estados Unidos donde se señala que, por ejemplo, en la empresa Gaesa, que es la estructura militar del régimen, tiene un superávit muy importante, pero que ese monto de casi 4.000 millones de dólares no se vierte sobre el pueblo cubano, que a fin de cuentas, desde la década de los 60 hasta la actualidad, es la que paga con hambre, con miseria, la revolución cubana. Te pregunta Antonio Muloni, director de Gaceta. Hola, Maybor, encantado de saludarte. A ver, ha fallado ha tomado posesión Maduro, como era casi que de esperar. La oposición no ha podido hacerlo, los ganadores de las elecciones que fueron robadas. El lunes Donald Trump toma posesión como presidente de Estados Unidos. ¿Qué escenario ves tú a partir de ahora, tanto dentro de Venezuela, que parece más claro, como fuera? ¿Hay una opción de que se plantee un gobierno alternativo, de que de verdad se ejerza una presión internacional efectiva? ¿Crees que Trump, que tampoco lo he visto yo tan apoyando tan abiertamente a María Corina, va a tomar partido por alguien, va a proponer a alguien? ¿El nuevo papel de Mauricio Claver Carón en la región crees que también va a tener algún peso? O sea, básicamente, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Bueno, vamos a ir con tiempito. Uno, Venezuela no tiene un sistema democrático y por ende no puede haber elecciones libres y transparentes. Lo que ocurrió el 28 de julio fueron unas votaciones donde los venezolanos que le permitieron votar votaron contra el régimen y estaban representados por una figura como el señor Edmundo González Urrutia, pero quien era la líder de la oposición era María Corina Machado y el régimen determinó quién votaba en ese proceso del 28, quiénes eran los candidatos y quiénes íbamos a ser excluidos, y ahí fuimos excluidos el grueso de los venezolanos. Por tanto, no podemos hablar de unas elecciones libres y transparentes, sino de un proceso que acordó Maduro con Joe Biden para lograr unos beneficios que lograron los chavistas, pero que en Estados Unidos y los venezolanos no tuvimos ningún logro o beneficio. Número 2, va a entrar el presidente Trump. Se ha anunciado que va a haber acciones. El presidente Trump está marcado por una experiencia muy mala con la oposición, porque en el 2019 él reconoció al señor Juan Guaidó como presidente interino y prácticamente financió el proceso del interinato con fondos, mitad de los congelados por Estados Unidos a las cuentas venezolanas, pero también con fondos de los que son contribuyentes estadounidenses. El interinato no logró el objetivo, hubo muchas señales de corrupción, se abrieron investigaciones, pero luego con el cambio de gobierno no se hizo nada. El grupo del interinato apoyó al Partido Demócrata, no conservó el concepto bipartidista que debía tomarse para la causa Venezuela, sino que muchos de estos personajes que formaron parte del interinato participaron en la campaña
del candidato demócrata y estaban prácticamente coordinados por venezolanos con Biden y posteriormente venezolanos con Kamala. Esto lo conocían los republicanos que ya habían tenido experiencia con este grupo particular de la oposición, que es la misma que está en estos momentos con Edmundo González Urrutia, que ciertamente ganó las elecciones por la determinación que hubo de que él fuera el candidato y que está haciendo una gira por América Latina, ha recibido apoyos importantes, pero en estos momentos se está discutiendo y no sabemos qué es lo que va a pasar porque está justamente, ayer se dio esta información y luego hoy en la mañana se recupera un poco más de esa información, que hay unas propuestas que no tienen todo el consenso entre ese grupo de la oposición de hacer una juramentación y que podría conllevar a un gobierno en el exilio, que históricamente no ha dado resultado y que confisca la posibilidad de generación de otra oposición. Es decir, si se hace un gobierno en el exilio, juramentado por el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio o por cualquier otro mecanismo que se diga, el control territorial lo tiene Maduro. María Corina, que es la líder de la oposición, está en la clandestinidad en Venezuela y está siendo, en el fondo, perseguida por el régimen, no ya desde el punto de vista judicial, sino desde el punto de vista mediático, para lograr que le pase a ella lo que ocurrió con Guaidó, y es que hubo una desintegración de su liderazgo motivado a que no cumplieron con las expectativas que le habían dado al pueblo. Entonces tenemos súper complicaciones, porque si se hace un gobierno en el exilio se confisca la capacidad de resistencia de la población venezolana, que te puedo decir que en más de un 85% desprecia el régimen y quiere que haya transición. Claro. Pero recordando que hubo fallas importantes, particularmente en la narrativa, que todo el mundo decía que el mundo iba a entrar a Venezuela y no se podía entrar. Los que estábamos aplicando la lógica y el sentido, como decíamos, no es posible, porque el que ordena quién entre y no al espacio aéreo venezolano es el régimen, y obviamente no le iban a dar la oportunidad a un avión que viniera de Panamá para que aterrizara en Maiquetía o en cualquier otro lugar. Eso era impensable y no pareciera que no había una estructura para una estrategia real que permitiera que Edmundo entrara como lo habían prometido y que se juramentara. No era posible, pues. Claro. En fin, bueno, pues seguiremos pendientes, Maybor Petit. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en El Gato al Agua, como siempre. Te seguimos en YouTube, sabe usted que Maybor Petit tiene permanentemente emitiendo, contando cosas interesantísimas, no solo sobre Venezuela, sino sobre toda la red de poder, en general en toda América, de forma muy particular. Así que enhorabuena por el trabajo y te seguimos. Gracias mil. Un abrazo para ustedes y para toda la audiencia. Gracias mil. Mire, así están las cosas y nosotros una conclusión que sacar. ¿Que España no es Venezuela? No, claro. España es España, pero eso no quita para que aquí pueda pasar algo semejante. Y al final, el poder es fuerza. Y si uno no tiene una fuerza que oponer a otra fuerza, pierde. ¿Qué quiere usted que le diga? Es la vida, desde el Paleolítico. Bueno, vámonos a la publicidad, porque hay que hacer la pausa enseguida y está llamando a la puerta Francisco Franco Bahamonde, dice que quiero opinar. Así que enseguida damos paso al caudillo. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares. Enseguida daremos paso a la presentación ya ritual, consuetudinaria de toda la gente que puebla este programa. Pero antes vamos a la cuestión de Franco, porque ya sabe usted que aquí hemos decidido oponer a la memoria, a la ley de memoria, puramente historia y lo que hay, ¿verdad? Generalmente, pues por los desmanes y desafueros del gobierno. Pero claro, también está la oposición. Si es que el Partido Popular, que yo creo que todavía sí, efectivamente, se le puede considerar oposición. Y he aquí que el otro día Alberto Núñez Feijóo, a propósito de la ley Begoña, no se le ocurrió mejor cosa que enjuiciarla con estas palabras. Colaboraré con la justicia, es decir, la justicia a los efectos de mi familia no puede actuar. Y por tanto, estamos ante una medida más propia, ahora que está de moda, del régimen de Maduro, del régimen de Franco, que de un país democrático. ¿Del régimen de Franco? Sí, claro.
Está comparando usted la proposición del Grupo Socialista con una medida franquista. Claro. Y Alsina se sorprende. Ahora que está de moda, dice. La verdad es que han conseguido una cosa maravillosa. Que es, o sea, si Franco levantara la cabeza, no se lo creería. Usted leería, imagino, y si no tiene que leerlo, ¿eh? Y si no, la peli anda por ahí, era muy divertida. Al tercer año resucitó, de Vizcaíno Casas, que además hizo al tercer año. Fíjese usted, o sea, 78, ¿verdad? Bueno, y que era muy divertida porque imaginaba que efectivamente Franco volvía, no entendía nada de lo que estaba pasando. Bueno, imagínese que vuelve ahora y de repente lo que hace es que alguien le pone delante un ordenador, que él no sabría lo que era, evidentemente, ¿verdad? Y empieza a verse a sí mismo en memes en las que está pues delante de una estufa leyendo un libro, claro, es que efectivamente se ha puesto de moda. En eso tiene razón Feijóo, pero que la reacción del otro de Alsina, ¿está usted comparando a...? Pues, a ver, Pues sí. Barbadillo. La reacción de Alsina es la que hemos tenido todos cuando hemos escuchado a Feijóo. Sí, pero sospecho al revés, que... ¿no? Claro, exactamente. Yo creo que al revés, como dice Antonio. Pero tampoco nos tenemos que sorprender, o no deberían sorprenderse los votantes del Partido Popular. Este señor ha dicho numerosas veces que él en el 82 votó a Felipe González, no a Manuel Fraga de Alianza Popular, luego Coalición Popular, no, que votó a Felipe González. Nada. Pero vamos a ver una cosa importante, vamos a ir a lo fundamental. Es decir, durante la época de Franco se hacían leyes para exonerar del calvario judicial a la familia de Franco. Pues que yo sepa, no. No, ¿Recordamos alguna? no, ni a nadie. Bueno, sí, la ley de extinción de responsabilidades políticas, ¿no? Que esa se hizo a los 30 años de acabada la guerra, si no recuerdo bueno, mal, sí, pero... y decretaba extinguidas todas las responsabilidades políticas de la época de la Guerra Civil. Por eso, por cierto, las amnistías posteriores, no, contra lo que dice la izquierda, no respondían a los crímenes de la Guerra Civil o a la oposición al franquismo. No, un fin de un régimen. Sino a todo lo que pasó después, cosa que Pablo Castellanos, por cierto, explicó muy bien. O sea, aquella amnistía era para sacarnos a nosotros, decía él, no a las cosas de la guerra. Es que por eso no volvieron ni Carrillo, ni la Pasionaria, ni tantos jefes comunistas, porque sí, se habían, como has dicho, se habían amnistiado todos los crímenes hasta el 1 de abril del 39. Pero claro, Carrillo y el Partido Comunista tenían responsabilidades en el terrorismo y en el maquis de los años 40, que mataban incluso a sus propios camaradas. Esto del maquis es para contarlo un día, incluso si quieres te lo contamos hoy, pero bueno, yo lo que quiero es que me cuente Antonio Muloni, que es el más joven de nosotros, ¿cómo recibió las declaraciones de Feijóo a este respecto? Bueno, es que es el centrismo ya constante, ¿no? Ahora ni Maduro ni Franco. O sea, es la nueva. El nuevo Hay un cierto abanico. Sí, claro. Es el nuevo centrismo del Partido Popular. Centrado. Sí, muy moderadísimo. O sea, muy centrado y muy moderado. Ni Maduro. Entonces, claro, este señor... Ni Stalin ni Casado. Ni Stalin ni Casado, ni Maduro ni Casado. Sí, que ahora... Va a reivindicar no sabemos a qué, parece que se acaba de enterar, que se acaba de despertar de la siesta o de llegar de la provincia y está de moda Franco, ¿no? Franco llevan poniéndolo de moda 20 años ya en España, que el Prestige fue hace 23 años y desde entonces Zapatero ha resucitado a Franco. Yo creo que yo calculo que a Franco le queda 5 años para ya empezar a ser de verdad un activo político y que va a empezar a ser reivindicado por partidos políticos y va a dar votos. Este es un debate muy interesante porque mire usted que yo he escrito sobre Franco como Pedro, pero en lo que a mí concierne, pues yo no podría decir que soy franquista. O sea, para mí sería como decir que soy güelfo o gibelino, ¿me entiende? O sea, estamos hablando de un mundo enteramente distinto al actual, en el que sería inconcebible un régimen político como el de entonces. Las cosas hay que evaluarlas en su contexto, en su posición concreta, tratar de explicarlas. Fuera de eso es una fantasmada. Está ocurriendo un fenómeno, gracias a Pedro Sánchez por un lado, y a los padres peperos de los chicos jóvenes de veintitantos, que vienen muy franquistas. Está ocurriendo un fenómeno que están resucitando a Franco y esos chicos, esa juventud, está empezando a pensar, oiga, a mí este señor me dicen que era malísimo, mis padres me dicen que ni Maduro ni Franco, pero mi abuelo tenía un trabajo, mi abuela no trabajaba, mi padre eran 6, mi abuelo tenía un buen piso en Madrid, una casa en la playa, yo estoy aquí estudiando 2 carreras,
mis perspectivas de tener un trabajo son mínimas. Si tengo un trabajo en condiciones de tener una casa son menos que mínimas, y si tengo una casa de tener una familia grande son negativas, 0. Oye, ¿no sería tan malo este señor? Ahí hay una cuestión de frustración de expectativas. Esto que acaba de decir O'Mulony es fundamental, por lo siguiente. Hay un historiador alemán que se llama Reinhard Koselleck, que explica que las revoluciones, si usted mira bien, nunca se producen porque la gente tenga hambre. Cuando la gente tiene hambre, lo que piensa es en comer. Y luego ya si acaso. No tiene fuerza. Bueno, ese luego ya si acaso se llama expectativas. Y lo que provoca, y es verdad, la Revolución Francesa, la Revolución Soviética, etcétera, la conmoción es la frustración de expectativas. Si tú le has puesto a la gente delante un paraíso y según te vas acercando, resulta que está cada vez más lejos y tú cada vez más jodido. Y esa frustración de expectativas termina generando, pues eso, una frustración. Y a partir de ahí empiezan los grandes cambios. Y es que precisamente lo que ocurre con la sociedad actual, sobre todo en comparación con la anterior, con la de cuando yo era pequeño, que era la de Franco. Esta frustración de expectativas, claro. Es decir, que un tipo... Dices que con Franco se vivía mejor. No, con Franco no se vivía mejor, según el que consideres mejor. Lo que pasa es que en los años 60, 70, en toda Europa, no solo en España, uno veía que tenía delante un proyecto que podía construir, un proyecto vital. Hoy no. Y hoy no. Y la gran frustración de la generación actual es que efectivamente le dicen que viven el mejor de los mundos posibles y en cuanto sales de TikTok y el Netflix, no hay nada. Y claro, miras al abuelo. Entonces, ¿con Franco se vivía mejor? Bueno, oiga, yo he estado en un pueblo donde no teníamos luz eléctrica, claro, si no ni agua corriente, ¿sabe usted? O sea que, según lo mires. Pero es verdad que cualquier persona sabía que, oiga, currando, si no tenía mala suerte, no con suerte, si no tenía mala suerte, iba a salir adelante y podía construir un proyecto de autonomía personal, que es lo que hoy se ha cerrado, pero bueno, en España y en todas partes, para la generación más joven, ¿no? Hoy se ha derrumbado, perdón, y claro, no es Franco, pero dicen el que gobernaba era Franco, entonces claro, ponen en él el foco de, oiga, es que en aquella época se podía, en España gobernaba Franco, y es que ahora mismo estamos en nombre de la igualdad creando una sociedad en la que, y lo decía otro día Pedro Sánchez, pero no creo que lo dijese en este tono, en la que hay una desigualdad como no ha habido nunca, ni siquiera en aquella época, entre herederos y no herederos. Totalmente, es verdad. Ahora mismo, alguien de mi generación, si sus padres tienen propiedades, tienen un patrimonio, bueno, tiene un futuro. Van a poder venderlas. Claro, van a poder, a BlackRock. Claro, para que ponga Airbnb. Pero los que no, pues tienen que trabajar, y el trabajar no se traduce en una prosperidad. En España estaba Franco, en otros países estaban otros. El español de 10 y tantos, 20 y tantos, dice, joder, es que con Franco se vivía mejor. Pues no sé que se viviese mejor, es que el mundo era otro. Y han cambiado unas cosas para mejor, otras para peor. Y lo cierto es que eso, el poder tener un proyecto de vida, ahora es mucho más difícil que antes. Pues voy a contar otra anécdota personal. El otro día hablaba con mi kiosquero, José, y él me contaba, está en un sitio un abrazo muy fuerte a José. Que de vez en cuando nos ve, me ha dicho. Y entonces él me contaba, bueno, él desde el COVID cierra el kiosco a las 2, las 2 y media, a las 3. Porque no tiene clientes. Entonces, ¿para qué voy a estar en el kiosco de pie, cogiendo frío o sudando? Pues cierro el kiosco y me voy a casa con la señora. Y me dijo, es que yo he llegado a tener el kiosco abierto hasta las 10 de la noche, en otros años. Sí, yo lo recuerdo perfectamente de pequeño. Pero que lo tenía abierto, me dice él, porque claro, a fin de mes se notaba ese esfuerzo. Claro, abrías el cajón y había billetes. Ahora, en cambio, puedes tener el kiosco, el restaurante, el bufete de abogados, el estudio de arquitectura abierto hasta las 10 de la noche. Puedes estar dispuesto a trabajar los fines de semana, que no haces más caja y no llegas a fin de mes. Luego ha habido una contracción de la demanda económica, es verdad, pero con ella del optimismo y de la confianza de la gente, de crear nuevos proyectos. Entonces, claro, este sistema que ha fracasado ante las nuevas generaciones, a las que encima les ha hundido en el materialismo más burdo y más soez. O sea, aquí no hay ninguna espiritualidad. Ahí está lo de la Lachaus, es un ejemplo de ello. Bueno, y los programas de Broncano todos los días lo muestran. O sea, no hay un alarme, un gramo de espiritualidad, de conceptos como el sacrificio, el ahorro,
todo eso ha sido despreciado y ridiculizado. Y que lo importante, como decía cierto gobernante de la derecha, lo importante es la economía. O sea, lo importante como podría ser pues, el establo para las vacas. Claro, pues en el momento en el que no hay para comer o no hay algarrobas en el establo, pues mira tú, el ganado empieza a cocear las paredes. Fíjate qué interesante esto que dice Pedro, de que no hay un adarme, o sea, de espiritualidad, es verdad, de sentido del sacrificio, pero en realidad sí que lo hay. Quiero decir, hay una buena porción de la gente más joven que ha demostrado que lo tiene dentro. Sí. O sea, no se ha visto en Valencia. No, claro, no hace falta que se lo prediquen, o sea, les ha salido. Sí, aquí. Pero digamos que eso forma parte de lo más noble de la condición humana y sale, eso está vivo. Y española, que es muy español. Eso, sí, eso también es verdad. Y aquí se ha intentado, y se sigue intentando, y se va a seguir intentando crear un choque generacional entre boomers y sus hijos, que no es tal, no es verdad. No es una cuestión de generación, es una cuestión de creer en la modernidad, por decirlo así, de creer en las instituciones, de creer en la tele, de creer en lo que antes funcionaba y ya no funciona. Pero no es una cuestión generacional. Yo no creo que sea una cuestión tampoco de, como dicen algunos, de nada, es que como tenéis Netflix y salís a tomar cervezas, no compráis un piso menos, mire. Por mucho que alguien tenga... ¿Cuántos años de suscripción a Netflix claro, necesitas? Claro. Bueno, ¿cuántos siglos? Claro. Le aseguro yo que en 1964-65 la gente se compraba 2 periódicos según las familias. Iba al ¿no? cine, cosas así. En mi caso eran el pueblo. El ABC y el pueblo, según. O sea, un día iréis monárquicos y otro día iréis falangistas. Claro. Bueno, vale, y si la cañita de las gambas del domingo después de misa caían, ese tipo de cosas, o sea, digo, había una vida de consumo normal. Esto, yo creo que vale la pena explicar el proceso, porque no es una cuestión de decir, con Franco todo iba bien. No es eso. La gran virtud que tuvo Franco, y que tuvieron, por cierto, prácticamente todos los estadistas europeos de su época, es la de entender que una nación solo puede vivir con cierta salud, ¿verdad?, si su gente está bien cubierta y es libre y próspera. Libre, porque en España libertades personales las había muy amplias. Públicas, muy pocas, pero personales, si no me te diera la gana, sí. Claro, pero ese proceso, que es el de la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, que los economistas franceses llaman los 30 años gloriosos, y aquí pues ha sido la época del desarrollismo, se basó fundamentalmente en que el gobierno se encarga, el Estado se encarga de asegurar la cobertura social para que la gente pueda empezar sus proyectos. Eso, que fue la revolución respecto a lo que era la Europa de la preguerra, se extendió por todas partes en una situación en la que había economías muy productivas, una moral social de esfuerzo, ahorro, trabajo, etcétera, que todo el mundo compartía, y beneficio, por supuesto, y una pirámide demográfica así. Claro. Ahora estamos con una pirámide demográfica así y valores sociales contrarios. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues, perdóneme, tratar de rescatar de aquella época lo mejor que tuvo. ¿Lo mejor que tuvo la época de Franco era la brigada político-social? Pues no, evidentemente no. Pero la posibilidad de que cualquier persona, cualquiera, si se esforzaba, pudiera aspirar a lo más, sí, mucho más que hoy, empezando porque la educación pública gratuita era, pero vamos, soberanamente mejor que la actual. Coño, el esfuerzo del franquismo, sobre todo en los años 60 con las universidades laborales. Por ejemplo, sí. Es una cosa maravillosa. Ejemplo, claro, y provees a una sociedad a la que le faltaba lo que le faltaba precisamente era mano de obra cualificada, le provees de repente de decenas de miles de oficiales de lo mejor. Sí. En las cosas más de fresadores, encofradores, en fin. Bueno, claro, es que esas cosas tiene que hacerlas un Estado. Y si no lo hace porque está a coger menas o a pagarle las cosas a los separatistas vascos, pues al final se pagan las consecuencias. O está, fíjate, hablando de educación, está en que haya el doble de universidades públicas que en Alemania, que tiene el doble de población, y que la formación profesional en España sea nada, y que durante 2 generaciones nos hayan dicho: tú sé ingeniero, tú sé abogado, que vas a tener una familia, y después resulta que el mercado laboral lo que exige son camareros y recepcionistas de hotel, porque nos han dicho que nosotros somos la segunda potencia mundial en turismo y esa es nuestra industria. No, eso no es una industria. Y eso no, en España en concreto, no genera puestos de trabajo cualificados, no genera salarios cualificados y no genera un modelo de sociedad en el que la virtud y la familia sean el centro. Eso está muy bien. A lo que hemos renunciado con la zanahoria, ¿verdad?, de la Unión Europea. Pues es otra cosa que a lo mejor hay que replantearse.
no soy yo, sino un acreditadísimo liberal turolense, el que explicaba no hace mucho tiempo... ¿En las Cortes de Cádiz? No, que tú comparas lo que se firma en la Unión Europea en el 86, ¿fue? Sí. Con el tratado preferencial de la época de Ullastres, es decir, con Franco, porque ya había un acuerdo con la Unión Europea, con la Comunidad Europea entonces, en tiempos de Franco, ¿verdad? Y dice, joder, pues oiga, ¿no cree usted que lo de integrarse en Europa... mire, váyase usted a Avilés y dése un paseo por lo que fue en Sidesa. Y luego se va usted a un bar, allí en Avilés mismo, y a la gente de 20 años le pregunta y empieza a sacar sus conclusiones. Bueno, usted ya sé que saca sus conclusiones. Bueno, pero a lo que íbamos, que no se nos pase el tema, lo fundamental, no es verdad que en tiempos de Franco se hicieran leyes para la familia. Iba a decir ad hominem, ¿no? A la familia. No es verdad. No existía esa impunidad de la dinastía reinante, que antes eran los Borbones y ahora son los Sánchez. De hecho, una cosa que reconoce cualquier tratadista no contaminado es que uno de los logros mayores de la época de Franco es que, saliendo de una situación de guerra civil, de crisis política plena, con todo el sistema político e institucional hundido, y además, en fin, unas relaciones de poder en la calle complicadas, ¿verdad?, tensas, conflictuales, todo el esfuerzo del régimen por tratar de dotarse de un armazón jurídico que asegure la continuidad del Estado, que había sido la gran asignatura pendiente desde el siglo XIX. Y está la ley orgánica del Estado, y está la creación de una función pública, la ley de López Rodó y tal, profesionalizada, etcétera. El régimen administrativo. Es decir, que como bien dice Miguel Herrero de Miñón, efectivamente, a partir del 60 y tantos, España era plenamente un Estado de Derecho, que no quiere decir que sea un Estado democrático, que eso es otra historia. Quiere decir que es un Estado donde el poder se somete al derecho preexistente. Cuando el poder, en lugar de someterse al derecho preexistente, lo que hace es cambiar la ley para beneficiarse a sí mismo, entonces entramos en la tiranía, que es el momento actual. Que eso sí que es el momento maduro, Alberto. Bueno, eso sí que es el momento ahí entramos maduro. En el debate del régimen del 78, si el derecho es anterior al poder o el poder anterior al derecho. Perdóname, es que estoy recogiendo los trocitos del cerebro que me acaba de fundir. O sea, la Constitución se hace después de que haya un Parlamento y un jefe de Estado, claro. Y no se hace con comisiones parlamentarias, sino con 7, en teoría, señores en una habitación que la redactan. Y 2 escondidas, que eran Guerra y Abril Martorell, sí. Y encima, esas cortes no eran cortes constituyentes, eran cortes ordinarias. Sí, las convierte en constituyentes Juan Carlos, el heredero de Franco a título de rey, en su discurso de apertura de sesiones. Pero esto en todo caso nos llevaría muy lejos. Este va a ser otra... Mire, este es otro magnífico tema. Además, quiero recordar que se nos quedó pendiente de la semana pasada. Sobre ¿y Franco qué piensa de esto? ¿Y Franco qué piensa de la ley de reforma política? Porque es un gran tema, ¿eh? Es un gran tema. Ya sabe usted que Guillermo Gortázar sostiene, y un abrazo Guillermo, que en el testamento de Franco está redactado ex profeso para que todo el búnker, llamémosle así, ¿verdad?, siga al rey. Teniendo presente la idea de que se trataba de evolucionar hacia un sistema democrático, de una forma o de otra. Bueno, por otra parte, en libros como el de La transición de cristal de Pío Moa, la transición de cristal está francamente bien, se explica muy bien pues, las diferentes tendencias de los diferentes proyectos de transición, tipo Fraga, Torcuato Fernández Miranda, etcétera. La izquierda no, la izquierda estaba en la ruptura plena y punto. Bueno, lo que pasó después, ¿qué habría pensado él? Pues esto nos va a quedar para la semana que viene. ¿Nos vamos a la publi? Vámonos a la publicidad. Vámonos a la publicidad y a la vuelta vamos a entrar ya en tema homulónimas precisamente, porque esta semana hemos tenido, estos últimos días, la amenaza por parte de conspicuos funcionarios europeos, exfuncionarios si usted quiere, de intervención, de injerencia en las elecciones de los países de la Unión si no sale lo que quiere Bruselas. Tela. La confesión de Zuckerberg, que ahora dice yo pecador. Y el retroceso woke, que es muy importante. Así que pausa para la publi y a la vuelta nos vemos. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Úsares, a nuestras espaldas los úsares de nuestro amigo, padrino, maestro Augusto Ferrer Dalmau. Fortísimo abrazo y atención sobre la mesa, que sigue creciendo sin parar,
el batallón de la Madrina Paz, esto es impresionante, empezó con este húsar solitario, aquí lo ve usted ya, cabizbajo y todo, y a medida que esto iba ocurriendo, pues iba llegando aquí de todo. El húsar alado polaco que nos manda un espectador de Katowice, el húsar de Lego que nos manda Miguel Sánchez, fortísimo abrazo, el Blas de Lezo de los amigos de la Sinfonía del Uro, cuyo juego de estrategia Cartagena ha empezado a funcionar francamente bien, la Madrina que se iba picando y entonces mandaba un legionario, mandaba otro húsar, un húsar de Almansa, un corsario, un dragón de cuero de Ignacio Bracht, un don Pelayo customizado por Nandi Cuevas, presidenta del Iberum y sumergido en la pila bautismal de la Basílica de Covadonga, que eso no sale en todos los programas de televisión, ¿eh? Claro. Bueno, no, la Falcata, y no le cuento mucho más porque si no se nos va la tarde, y Francano. Francano es un escultor de Murcia, tiene usted que entrar en la web y buscarlo, hace cosas maravillosas como por ejemplo esta, y ahora vamos a hacer un chiste. En realidad no es un chiste, es una admiración. O sea, usted coge a Francano cuando lo vea por la calle y lo viste así y se siente transportado a un corral de comedias de Madrid en el siglo XVII, porque es enteramente un personaje del siglo de oro y tiene unas manos que bueno, estaba preparando ahora mismo una exposición que algún día traeremos aquí en cuanto nos dé permiso, Fran, porque esto ya sí que es cosa tuya. ¿Sabes bueno, pues, qué falta ahí? Un franco legionario, para estar a tono con porque un legionario... Nico Roa, customízanos uno. Nico tiene un libro que se llama El joven Franco, ¿fue en Nueva Leyes donde lo sacó? Sí. Que está francamente bien, porque hay que recordar que si Franco aparece en la vida pública española, no es por política, o sea, es un héroe. Claro, como decía Indalecio Prieto, la máxima expresión del valor. Indalecio Prieto. Porque templado el tío, en fin. ¿Cuántos combates cuerpo a cuerpo? 100 y... Claro, bueno, todos los ascensos suyos fueron por méritos al 1. Claro, es que sí, exactamente, que cambie por una medalla, si no me equivoco, una cosa así, ¿no? Le hace el cambalache. Claro, Franco llega ahí por eso. Y ese libro, El joven Franco, de Nico Roa, está francamente bien porque cuenta lo que es la carrera militar de Franco. Claro, flipas. Pero ¿por qué has sacado Franco tú? Ah, porque falta aquí. Bueno, pero no, yo no iba a eso. Yo no iba a eso. Aquí quien ha sacado a Franco ha sido Pedro Sánchez. Eso también es verdad. Los demás hemos reaccionado. Literalmente, sí. Aquí, eso quedará para los restos, ¿eh? Joder. En fin, bueno. Ahí tiene usted, si usa usted X, busque en la página de Pablo del de Revuelta. Ah, vale. De Gasca. Resulta que va un chaval chino, español, al Japón, por la calle, con un sombrerito con la bandera de España, estas cosas de van, ¿verdad? Y no lo habéis visto, es genial, pues va por la calle y se encuentra un japonés, un chaval de su misma edad, 20 y pocos, ¿verdad? Que le ve y tal. España, se acerca y le dice, ¡viva Franco!, le dice el japonés. O sea, Pedro, te estás luciendo, hijo. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, lo de la Unión Europea. Esto es otro asunto importantísimo. Es ese tipo de cosas que para mentalidades acostumbradas, como nos han troquelado a todos en la idea de que Unión Europea es igual a libertad, no se puede entender. De hecho, no lo puede entender ni siquiera la gente que más partidaria ha sido, y lo sigue siendo, de la Unión Europea, tal y como estaba tradicionalmente entendida, porque esto es nuevo. O sea, que la Unión Europea, que alguien que ha formado parte conspicua, ¿verdad?, de la cúpula del poder comunitario, hable con esta tranquilidad de que intervienen en elecciones si no ganan quienes... O sea, esto jamás se le habría ocurrido a nadie hace solo 5 años, ¿eh? Hace solo 5 años yo no me imagino a ningún excomisario diciendo vamos a intervenir en unas elecciones. Esto es de ahora, esto es efecto Úrsula, o todo lo que eso significa. Y eso fue lo que hizo el otro día Thierry Breton. A la gente que ha crecido en la convicción de que Europa es el destino, el proyecto europeo y todas esas cosas, esto lo descoloca. Entonces, ¿cuál es su reacción? Dice, no, esto no puede ser verdad, esto no puede tener importancia, esto no puede querer decir lo que parece. Joder, pues sí es lo que parece, macho. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, ¿a nosotros dónde nos coloca? Oiga, pues nos coloca a nosotros y a todos los europeos en una situación muy peliaguda, que es la de que de repente te puedes encontrar con el poder de la Unión Europea frente a la decisión soberana de un pueblo europeo. Que no es una cuestión menor, ¿eh? A usted, porque vota al PP, le va a dar igual, pero a usted, el de allí, que vota a Vox, sí que le puede importar. Esta es la historia.
Hagamos cumplir nuestras leyes en Europa. Lo hicimos en Rumanía y obviamente lo haremos en Alemania si es necesario. Lo dice el excomisario de Mercado Interior de la Unión Europea, Thierry Breton. Y estas declaraciones no han pasado desapercibidas. Al francés le han llovido las críticas por, dicen los contrarios a Breton, impedir la libre decisión de la ciudadanía. Posteriormente ha dicho que la Unión Europea no tiene ningún mecanismo para anular elecciones, pero la mecha ya está prendida. Y el reciente caso de Rumanía, donde para muchos expertos no hay indicios claros para que el Tribunal Constitucional anulara la segunda vuelta por supuesta injerencia de Rusia, aumentó la polémica. Las bajas temperaturas en Bucarest no impidieron que miles de personas se concentrasen en contra de la decisión de la justicia rumana. Desde España, Abascal cargaba contra lo que el líder de Vox denomina como el establishment de Bruselas. Es absolutamente indignante. Y está pasando algo desapercibido en los medios de comunicación españoles. ¿Cómo es posible que un excomisario europeo amenace a los europeos diciendo que Bruselas anulará las elecciones en los países donde no les gusten los resultados? Europa vive inmersa en una batalla de acusaciones. Por una parte, países como el Reino Unido, Francia o Alemania acusan al magnate Elon Musk de injerencia extranjera en procesos electorales europeos. Al otro lado del ring, el hombre más rico del mundo y su red social, X. Recientemente entrevistó a la líder de Alternativa por Alemania, Alice Weidel, una entrevista que ha causado gran polémica. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha mostrado su apoyo al multimillonario estadounidense al defender que es libertad de expresión. Y es ahí donde gira el debate. Ante esto, Bruselas se encuentra ante un difícil ejercicio de equilibrio. Por un lado, defender la libertad de expresión y a la vez evitar causar tensiones con la administración Trump, que se instalará en apenas 10 días. Bueno, que esto es de una importancia enorme. Además, es que es inverosímil. O sea, es verdad que uno lo vuelve a ver, no puede ser verdad. Jue, es verdad. Pero es que en Rumanía, en Bucarest, con un frío del carajo de la vela, han estado noche tras noche 100.000 personas manifestándose con este asunto. Aquí no nos enteramos porque al final aquí te enteras de, bueno, ya no, de los medios del sistema, pero allá han estado, ¿eh? Y además el Gaceta lo ha contado todo el tiempo. Sí, señor, hemos contado desde el primer momento y aparte es que fue, bueno, lo hemos tratado como un golpe de Estado, que es lo que ha sido, ¿no? Un golpe, una injerencia... Es que Rumanía es parte de la Unión Europea, no se puede decir casi que sea una injerencia extranjera. Hay rumanos en el Parlamento, en el Parlamento Europeo, Rumanía es parte de la Unión Europea y ha sido, ya lo ha reconocido Breton, lo ha reconocido más personas, una intervención porque no les gustaba quién había votado, quién había ganado. Y de hecho lo que dijo el Constitucional rumano es que los rumanos habían votado mal, básicamente. Dijo que había habido una injerencia rusa, pero nada de que haya intervenido en el recuento de votos. Esto yo quiero subrayarlo porque eso es una polémica permanente que te encuentras cuando hablas con alguien en redes. No, sí. Es que hay una injerencia en Rusia. Vamos a ver. O sea, una campaña de publicidad no es una injerencia, leche. Claro que no. Es como si me dices que hay una injerencia norteamericana porque ves películas de Hollywood todas las semanas. Es algo parecido, porque los rumanos votaron libremente y eso lo dice el Constitucional. ¿Qué ocurrió? Que Bruselas contaba con que a segunda vuelta llegaba el candidato socialista y no llegó. Ganaron el candidato soberanista, por decirlo así, y una candidata pues de los liberales, sí, más o menos. También era outsider. No estaba integrada en sí, pero ¿qué iba a pasar? Que era el relevo teórico esta mujer, ¿no? Sí, pero no iba a ganar. Nunca iba a ganar en segunda vuelta. Porque los más socialistas, el Partido Socialista básicamente los votantes son herederos, son los ya mayores, y en la Rumanía rural son partidarios de Ceausescu. Y esos nunca iban a votar a esta señora pro aborto, porque esto de izquierdas y derechas ha cambiado mucho. Y no iban a votar a esta señora de una ideología tan líquida, iban a votar antes al soberanista, al que defiende a la nación rumana, pero sí hubiesen votado al socialista frente al soberanista. Y ahí la cosa hubiese estado más ajustada. Entonces se sabía perfectamente que iba a ganar el soberanista. ¿Qué ocurrió? Que además fue por 5.000 votos en toda Rumanía, que el socialista se quedó tercero.
¿Qué ocurrió? Que dijeron, esta gente ha votado mal, vamos a cancelar. Ni siquiera dijeron hay que votar en otro momento, no. Vamos a cancelar las elecciones presidenciales, que tampoco ni legislativas, son presidenciales, son de jefe de Estado. Vamos a cancelarlas, y se cancelaron hasta nueva orden. Y ahora están si prohíben a este señor volver a presentarse o no. Pero es que se sigue sin saber la fecha de las próximas elecciones. Es decir, el presidente de Rumanía sigue gobernando, sigue en su puesto con el mandato caducado. Sí. O sea, esto es otra irregularidad. Como el Poder Judicial, que decían aquellos. ¡Qué barbaridad! Y no solo eso, el Tribunal Constitucional se ampara, Tribunal Constitucional nombrado, como aquí, por los partidos políticos. Ese Partido Socialista que mencionaba Antonio, claro, es que ha hecho una coalición hace ya varios años con el PP local, que allí se llama de otra manera, pero ese Partido Liberal Nacional está dentro del grupo del Partido Popular Europeo, es decir, con el PP español, con la CDU de Úrsula y demás partidos similares. Bueno, han formado una gran coalición para que los partidos soberanistas no les quiten el chollo, no les quiten los enchufes. Han llenado el Tribunal Constitucional de partidarios suyos y estos jueces se amparan en que les ha dicho el Servicio de Información rumano que hay indicios de la campaña de TikTok que tú mencionabas. Y dice, bueno, ¿qué indicios son esos? ¿Los podemos conocer los demás? No digo, ¿y los europeos lo pueden conocer los rumanos? No, hay indicios. Eso, aquí alguien ha dado un pucherazo a alguien, tal, le diría Gila, y ya está. Y además el Tribunal Constitucional dijo que su primera declaración fue que la primera vuelta era legal y que no había habido ningún problema. Exactamente. Que, hombre, la segunda, tal, que se iban a reunir, tal, y lo que hacen es anular también la primera. Esto, ¿sabes a qué me recordó a mí esto, Javier? A la anulación de las elecciones por las Cortes del Frente Popular en Cuenca y Granada. No, se van a hacer otra vez elecciones nuevas. Y ya nos vamos a encargar nosotros, del Frente Popular, de que gane quien tiene que ganar. Ya. La cosa es que al final esta especie de confesión de Thierry Breton, que es verdad que ya no es comisario, pero lo ha sido, sí. Y sí, es uno de los habituales. Bueno, ha sido acogida con una especie de discreción generalizada, ¿no? Como si fuese lo normal. Primero nos contaron que era el constitucional rumano, que era una cosa nacional, que no era otra cosa. Y ahora nos dice que no, que ha sido una injerencia extranjera y que no se puede permitir que los rumanos voten lo que a ellos les parezca, simplemente. Y aquí la verdad es que no ha pasado nada. En Rumanía sí, pero nadie lo cuenta, nadie. Y de hecho, ya como gravedad, el 23 de febrero hay elecciones en Alemania. Y ha dicho que si hace falta hará lo mismo en Alemania. Claro. Que de Alemania es Alemania y es fundador de la Unión Europea. Creo que el voto de los rumanos para su presidente vale lo mismo que el de los alemanes para el suyo. Para mí mucho, para este señor nada, pero tiene el mismo valor. Entonces, claro, si ahora AfD le da por ganar las elecciones, que parece que las va a ganar, no va a tener mayoría absoluta, según apunta toda la lógica, por lo menos todavía. En este momento las proyecciones en Alemania están con una victoria para nada apabullante de la CDU, o sea, los democristianos, en segundo lugar, y a, ¿qué son? 3-4 puntos, sí, alternativa por Alemania. Vamos a ver cómo avanza. Y luego ya mucho más abajo, los socialdemócratas. Pero mucho más abajo. Pero mucho más abajo. Entonces, claro, todo llama a un pacto de todos contra AfD, como va a seguir ocurriendo en la Unión Europea. ¿Qué pasa? Que claro, es que está muy bien que la Comisión Europea haga esto. Le quedan casi 5 años para seguir haciéndolo, pero a lo mejor en las siguientes elecciones al Parlamento Europeo la mayoría ya no es PP y PSOE, ya no dan, porque si siguen haciendo esto, la gente va reaccionando. Y todos los que alguna vez han creído y siguen creyendo en que nos va a salvar Europa, pero Europa nunca nos salva, pues resulta que ya Europa no es que nos salve de los tiranos que nos gobiernan o de los que nos roban en nuestra cara, es que nos salva de lo que votamos nosotros mismos. Pues a lo mejor no nos salva de nada. Simplemente lo que tiene es un negocio montado, un gran chiringuito en Bruselas que tiene que decidir cuáles son los gobiernos
locales o nacionales de sus miembros. Bueno, en diciembre del 22, no sé si os acordáis, hubo una operación policial en Alemania en la que se detuvieron a 20 y tantas personas acusadas de preparar un golpe de Estado de extrema derecha con apoyo de Putin y que iban a restaurar la monarquía o iban a crear estados monárquicos y por supuesto iban a derogar la ley fundamental de Bonn y qué sé yo. Todavía no ha habido juicio. En diciembre del 23 se anunció que sí, que se iba a abrir el juicio, pero todavía no se ha hecho nada. Y ha habido 20 y tantas personas detenidas y arrastrado su prestigio en los medios de comunicación por este asunto. De un grupo saca, si no pasa nada porque me habían arreglado la bandera, que se ha caído. O sea, ¿o cree usted que la cámara se había enamorado de Barbadillo? A veces pasa, pero si estaba enfocándole tanto era porque... Era porque se había caído un poco la bandera y esto es lo que no puede ser, que se caiga la bandera y menos con el crespón de los valencianos. Claro. O sea, ellos necesitan construir como sea enemigos, ¿no? Un enemigo en el que puedas proyectar nuestro sistema está en peligro porque este enemigo existe, ¿verdad? Y entonces lo de Alemania, o sea, lo del grupo era una extravagancia descomunal. Es una especie de club de señores mayores y algunas señoras que les gustaba ponerse capas y espadas y desfilar y hacer juegos y beber mucho. Sobre todo beber mucho, efectivamente. Bueno, pero esto ya va a ser permanente, me da la impresión, continuo. Y la cosa de la... Bueno, Pedro, que tiene la ventaja de que es muy simple. O sea, vamos a ver, cuando de repente Pedro Sánchez... ¿Me estás hablando de mí? No, no, este es Barbadillo, para que equivocarnos. Pedro Sánchez tiene la ventaja de que es muy simple. Pedro Sánchez normalmente es emanación de la voz de su amo siempre. Entonces, como él es muy simple, para el asesinato no. El asesinato político, quiero decir, pero intelectualmente sí. Cuando él habla, es transparente. Cuando él de repente empieza a hablar de la internacional reaccionaria y no sé qué, eso es que alguien le ha soplado algo para señalar al nuevo enemigo. Bueno, pues ahí estamos. La internacional reaccionaria, que es Elon Musk, ¿verdad? Y Alternativa por Alemania, y Antonio Muloni, y Barbadillo, y usted. Y este programa. Y este programa. Bueno, pero es el mundo que van a tratar de construir. El problema que tienes es que hay una porción de la sociedad que no será mayoritaria en voto aún, pero es mucho más activa en participación pública, por lo que se va viendo. En el caso de Francia es transparente. O sea, Francia ahora mismo, a efectos de participación, tienes la casta mediática para sostener el poder, el mundo patriota, y ahí cabe en grado más pequeño Reconquista, en grado mayor Unión Nacional, y luego no quiero decir una palabra que pueda llevarme a la cárcel. El wokismo. No, es una muchedumbre más o menos informe, compuesta fundamentalmente por inmigrantes de primera, segunda, tercera generación, sobre todo segunda y tercera, y las izquierdas locales, y en Alemania también. Y los que participan de verdad en la vida pública, al final, las minorías decisivas son la patriota por un lado y la mundialista. Vamos, qué fino es Barbadillo, sí señor, la mundialista por el otro. Y eso va a pasar en Alemania también, ¿eh? Sí. Porque lo que se ha visto en aquella Alemania, todos los vídeos que han estado subiéndose en redes después de lo de Magdeburgo, etcétera, tienes las manifestaciones de musulmanes que están llenas de la rojambre local, sí, alemanes de cepa, digamos, y luego el mundo patriota, y en Inglaterra. Sí. Donde, por cierto, van añadiendo elementos de control. Esto, si usted no lee Gaceta, no se va a enterar de nada, de lo que está pasando en el Reino hundido. Pero es increíble, ¿eh? Sí. Ahora lo último es los comentarios en los bares. Sí. En los pubs. ¿Cómo es eso? Te pueden meter en la cárcel por hacer comentarios inapropiados también. Es que es increíble, ¿eh? Están vaciando las cárceles de violadores inmigrantes y metiendo a gente por tuitear. Van a sus casas a por ellos. Dices, no puede ser. Sí, puede ser. Pasa. Y está pasando. Y algún día pasará en la Unión Europea si hace falta. Porque hay un establishment, hay un sistema, una estructura que no puede permitir que esto se le venga abajo, el negocio que tienen. Es que estamos en la época de la historia en la que más nos mete la mano en el bolsillo, más se endeuda el Estado y hay mucha inflación, que son las tres formas de financiarse. Entonces, si con eso, si tienes todo, ¿para qué me tienes que seguir asfixiando impuestos? Para controlarme. Los impuestos son básicamente control, porque si te puedes endeudar, tú me dirás. Vamos a hablar enseguida de control y de ese tipo de, sí, no quiero mezclar, de ese tipo de cosas. Nos vamos a la publicidad, Publi, y ahora vamos a hablar del asunto Zuckerberg, que es muy importante. No sé si usted tiene Facebook.
pero WhatsApp casi seguro que sí. O sea, que este tío salga, he censurado a todo el mundo sabiendo que lo que censuraba era verdad. Hombre, bueno, o sea, para colgarlo de los pies y que cante la Jota Dolores. Como poco. Bueno, publicidad y a la vuelta lo contamos. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Húsares. Vamos con el asunto este de Zuckerberg, que a usted le va a parecer a lo mejor que es una cosa de un señor extranjero que tiene nombre de marca de salchichas. Vamos a ver, o sea, no era solo Zuckerberg, no era solo Facebook, que ya habría sido, ¿verdad? Es que en la misma onda quiere usted recordarle que apareció el asunto de los verificadores, que era esa gente que había pagado con su dinero de usted en los medios españoles para decirte no tienes derecho a decir esto. Y si dices que una cadena de televisión pública italiana ha sacado un reportaje de la revista Nature explicando que en China se experimentaba con murciélagos, te dicen que es un bulo. Dice, oiga, revista Nature, la RAI, ¿qué bulo? Bulo, que es lo que nos pasa a nosotros, quiero recordarle. Era alucinante. O sea, tú planteabas las pruebas, bulo. ¿Por qué? Porque lo decían ellos. Es que es todo ese mundo, ¿eh? Que ahora esta gente confiese, sabíamos que lo que decíais era verdad, y aún así os callamos, ¿qué quiere usted que le diga? Bueno, ha sido uno de los grandes temas de la semana y aquí en el Gato lo veíamos así. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. Así es como el CEO de Meta, empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, anunció que iban a dar marcha atrás a sus políticas, eliminando los verificadores de contenido. El sistema tiene limitaciones y uno de los graves problemas, según Zuckerberg, es que hay sesgos políticos y censura, y según la ideología, la libertad de expresión no era igual para todos los usuarios. El modelo que van a seguir es el de Elon Musk en X, utilizando notas comunitarias. El foco está en las empresas de fact-checking. Trasladado al continente europeo, la Unión Europea destina fondos específicos para fortalecer la capacidad de los verificadores de datos en la lucha contra la desinformación. Se creó en el año 2020 el Observatorio Europeo de los Medios Digitales, y la Comisión Europea asignó 2,5 millones de euros para su establecimiento, y para ampliar la cobertura y eficacia en 2021 se destinaron alrededor de 11 millones para apoyar otros centros. También está la Red Europea de Verificación, una asociación que reúne a más de 50 organizaciones y recibió apoyo financiero. La Comisión Europea publica diferentes convocatorias como la propuesta por valor de 850.000 euros para ayudar a los verificadores de datos de la Unión Europea a detectar y desmentir la desinformación. Pero ¿los verificadores están para informar? ¿Desinforman? ¿O dónde está la verdad? They pushed us super hard to take down things that were honestly were true, right? I mean, they basically pushed us and said, you know, anything that says that vaccines might have side effects, you basically need to take down. And I was just like, well, we're not going to do that. Like, we're clearly not going to do that. I mean, that is kind of inarguably true. Who is they? Who's telling you to take down things that it was talk about vaccine side effects? It was people in the Biden administration. Estas declaraciones conviven con el informe final de la Comisión de la Cámara de Representantes sobre la pandemia del coronavirus, un documento final de más de 500 páginas sobre las lecciones aprendidas y el camino a seguir, donde se afirma que el origen del virus es político, sin una base científica en las medidas adoptadas, el uso de las mascarillas, el confinamiento, el distanciamiento social y las vacunas, habiendo sido estas una aprobación arbitraria. Ayer contábamos aquí que el Iberum se ha querellado contra el gobierno español, de entrada. El Iberum está en todas partes, es la acusación popular por antonomasia, pero además del tema de las mascarillas, Begoña, no sé qué, este asunto del informe del Senado, que es muy importante, que el Senado de Estados Unidos te haga un informe diciendo en 500 páginas, os habéis saltado la ley, habéis engañado a la gente. Oiga, yo sé que en España en particular la gente es de mira, beber y olvidar, pero no puede ser que te pisoteen y te quedes callado, porque te volverán a pisar. Bueno, pues con Zuckerberg lo mismo. Sí, esto ha sido, bueno, no hemos visto una cosa igual en nuestra vida, es la mayor estafa, el mayor ataque a la dignidad del ser humano que hemos visto, ha sido global, en todas partes a la vez, la misma mentira en todas partes, la misma mentira repetida constantemente por la mayoría de los medios de comunicación, por la mayoría de los políticos de Occidente, por los mismos magnates que son dueños de redes sociales, llamando mentirosos a quienes
no comulgábamos con ella, queriendo excluir a personas de la vida pública, habiendo despedido a gente de su trabajo por no querer ponerse una mascarilla, por no querer pincharse un líquido experimental. Y ahora, no sé, parece que aunque digan, ay, pues es verdad, es que me obligaron. Parece que con eso ya va a quedar subsanado. Yo la verdad que no espero que salgan pidiendo perdón, ni espero mucho, pero esto es gravísimo. Es gravísimo. O sea, es que si retrocedemos 4, 3, 2 años, el mundo consiguieron que la gente permaneciese encerrada en casa, saliese cuando les decían porque podían pasear al perro o porque tienen un hijo o porque iban a fumar, y si no, no. Pero solo hasta ahora, que saliesen a aplaudir al balcón, a aplaudir cómo les encerraban, que si tenían a alguien hospitalizado no pudiesen ir a verle, que si tenían a alguien en un centro de mayores no pudiesen ir a verle. Que si se te moría alguien no pudieras ir a verle. No pudieses enterrarle. Y que si en las cenas de Navidad había que tener mesas separadas para vacunados abiertas, y no vacunados. Sí, y que no invitases a los no vacunados, y que tus hijos a las 9 de la mañana en el colegio estuviesen con la ventana abierta porque era más sano, y que hicieses deporte con un trapo aquí en la boca porque, como todo el mundo sabe, respirar tu aire sucio es lo más sano que puedes hacer. Y todo eso hubo que comulgar con ello o te excluían de la vida pública. Y ahora, no, es que nos obligaron. No te obligaron. O sea, no te obligaron. Y ahora nadie va a pedir perdón de verdad, nadie va a asumir responsabilidades. Pues parece que no, era todo una conspiración, era todo mentira, éramos todos unos negacionistas, usaron ese término que es, bueno, con toda la peor intención del mundo, y consiguieron poner en contra a familias, que algunas no se han reconciliado, consiguieron enfrentar a poblaciones enteras, señalar a gente, y no va a pasar nada, parece, ¿no? No sé, yo espero que... Por eso es tan importante lo de Zuckerberg, ¿sabe usted? O sea, este tío fue el centro, el pilar, o uno de los pilares fundamentales de la censura mundial sobre lo que de verdad estaba pasando. Este tío, y aquí sus monaguillos, Ana Pastor, un beso, fueron los que se encargaron de que usted no supiera nunca la verdad. Se encargaron de que usted se sintiera culpable si se hacía preguntas. Ellos se encargaron de que fuera imposible cualquier rebeldía. Fue con graves riesgos, ¿verdad? Ostras, no, mire, no puede ser, tienen que pagar. Por eso que ahora Zuckerberg diga, efectivamente, es verdad. O sea, obró mal a sabiendas, censuró la verdad a sabiendas. Pues me parece que es lo importante. O sea, que los conspiranoicos tenían razón. Siempre. Esto es lo que viene a decir Zuckerberg. Exactamente, tú lo has dicho. O sea, cualquier teoría de la conspiración de un tiempo a esta parte es un spoiler. Teoría de la confirmación. La teoría de la confirmación. O sea, pasados unos años, la teoría de la conspiración acaba siendo el discurso oficial de los arrepentidos. Es una cosa sorprendente y que abona todavía más la desconfianza por parte de la gente hacia los poderes constituidos. Un conspiranoico es alguien que todavía no tiene razón. ¿No? Ese puede ser un buen lema para este programa. Pues un poco sí. Y aquí es donde entra, y tiene una conexión muy profunda, lo que publicaba Antonio Moroni esta semana en Gaceta, con la retirada del mundo del dinero de la cosa woke. Porque precisamente lo que ha hecho a Zuckerberg ahora salir dándose con las disciplinas en la espalda y tal, y el cilicio puesto y eso, no es... Y menuda peluca. Y menuda peluca, no es un súbito amor por la verdad. No. Es que ha ganado Trump. Y la victoria de Trump significa un cambio radical en muchas cosas. Porque, como explicábamos al principio, eso que se llama mundo woke, mundo progre, mundo nihilista, llámelo progredumbre, llámelo usted como quiera, ha estado dictando políticas que a usted le han amargado la vida, como a mí, ¿eh? Bueno, como a todo el mundo. Claro, ¿ahora qué pasa? Fíjese usted, la victoria de Trump, que por otra parte, en términos económicos para España probablemente será horrorosa, pero desde el punto de vista de la atmósfera significa un cambio tremebundo. De repente llega un chorro de viento y se lleva las nubes. Y dentro de esas nubes se van la ideología de género, el no sé cuánto climático, el tal, ¿verdad? Y las grandes firmas transnacionales que han estado forrándose con la imposición de todas estas políticas, ¿a qué aspiran? A seguir forrándose con la imposición de las políticas contrarias, claro. Entonces, ¿qué hacen? Pues es lo que contaba Antonio esta semana. Claro, es que se estaban ya dejando de forrar, además, porque
cuando llevas tanto tiempo yendo en contra de la naturaleza humana a esa velocidad y a ese ritmo, pues la naturaleza, el ser humano acaba reaccionando y acaba encontrando estas ideas acaban encontrando un choque. De hecho, en España se vio muy bien. España es el país del mundo donde hay más distancia entre 2 dosis y 3 dosis. Casi todos los españoles se pusieron 2 dosis. A la tercera ya dijeron, espérate, si me pongo más malo cuando me pincho que cuando no. Sí, es verdad. Si tengo un cuñado que se ha puesto malo, que tiene problemas de corazón, igual, no sé. La tercera cayó estrepitosamente. Eso en otros países, en Estados Unidos, el que empezó con una lleva ya no sé cuántas lleva. Pero esa caída que en España, ese choque con la realidad se ha dado y se está dando. El caso de las vacunas es muy evidente, pero se está dando muchas cosas, muchas cuestiones. Y ya estas empresas financieras, el globalismo financiero, que son, siempre hablamos de BlackRock, Vanguard, State Street, que son los grandes fondos. BlackRock tiene en activos financieros tiene 3 veces el PIB de España. Solo en el IBEX tiene 25.000 millones de euros. Los principales agentes de la bolsa española. Claro, es el gran dueño de las empresas españolas. Uno rasca y mira en internet quiénes son los mayores accionistas, me da igual, cualquier empresa o cualquier banco español, y BlackRock siempre está entre los 5 primeros. Y si no está Vanguard, pero uno mira quién es el máximo accionista de Vanguard y es BlackRock, y viceversa. Entonces, ¿quiénes son estos señores y qué tienen? Pues no tienen nada y son felices, no tienen muchas cosas, pero no tienen nada físico, no producen nada. Que es un poco, eso es Washington, eso es Bruselas, eso es Nueva York. No se produce nada en esos sitios. Producir, tangible, no se produce nada. Se producen leyes y se producen productos financieros, pero de verdad riqueza real no se produce. Y esa gente no crea, ni tampoco arte, por supuesto, no crea nada. No crea nada. Crea unos medios de control financiero que durante estos años han ido obligando a los individuos, a las personas, a los ciudadanos normales y a las empresas a tener que comulgar con ruedas de molino en cosas tan tangibles como, bueno, si eres un panadero de Fuenlabrada y quieres traer tu pan a Madrid, que sea en un coche eléctrico, porque si no, no vas a entrar a Madrid a traer tu pan. Pero es que no tengo para un coche eléctrico, ¿cómo usted comprenderá? No es mi problema. Algo tan tangible como eso se ha ido queriendo transformar la sociedad y se ha acabado encontrando con una realidad que no es verdad. Y eso solo puede subsistir porque esta gente no se debe a sus clientes, igual que los políticos no se deben a sus votantes, ni los medios de comunicación, la mayoría se deben a su audiencia. Sí. Se deben todos entre ellos con los impuestos de los que no pueden exigir nada, porque da igual, si a mí Jeep me dice que el combustible fósil es malo o Burger King me dice que la carne es mala, digo, ¿usted entonces qué me quiere vender? ¿Usted de qué vive? Pues vive de otra cosa. Y claro, han cambiado tanto, por un lado Trump, pero por otro está cambiando más la sociedad, la gente corriente está reaccionando y está empezando a no tragarse esto. Para empezar porque no se puede vivir de esto y para empezar porque el sistema te va obligando a, si quieres tener una vida un poquito próspera, que tampoco mucho, hay 2 opciones. Ya lo de montar una empresa tú, o sea, es muy complicado porque entre impuestos y trabas de este tipo, climáticas o de género o de lo que sea, por un lado, y entre unas trabas económicas y financieras y fiscales por otro, pues lo mejor que puedes hacer es o trabajar para el Estado o trabajar para un mega fondo de estos, una mega empresa, que es como trabajar para el Estado. O sea, que tú trabajes más no redunda en que tengas más ingresos, no redunda en que tengas más prosperidad para tu familia. Entonces la gente va reaccionando en todo Occidente y estos pues quieren sobrevivir. No es que de repente hayan dicho, es verdad, nos hemos equivocado, hemos engañado a estos señores con el virus, con el clima, con el género, con el racismo. Vamos a pedir perdón y vamos a defender lo que sabemos, porque lo sabían, que es verdad. No, han dicho, nuestro negocio es este. Ya quizá vivir de decir a la gente que yo que produzco coches, decir que la gasolina es mala, igual va a colar menos y ya a lo mejor Trump no me mete tanto dinero en la cuenta o lo que salga en Alemania, mayor productor de vehículos de Europa, o lo que pueda pasar en, no sé cómo va a ir Argentina, o si Brasil vuelve a cambiar, pues vamos a ver qué pasa, o si China, que se lleva bien con Trump, también toma ciertas determinaciones, pues vamos a adaptarnos a los tiempos. Ya hemos torcido bastante los tiempos, ahora vamos a adaptarnos a ellos. Y no es solo, es que las empresas son dueñas, son mega empresas financieras, es BlackRock, es JP Morgan, es Bank of America, que es dueña de también, como BlackRock, aunque es un banco. Y uno también luego, si va detrás, ¿quiénes son los fundadores de estas empresas? ¿Y quiénes son los que están detrás de quienes están detrás de esas empresas? Pues son las 4 o 5 familias de Nueva York de hace 100 y pico años que están detrás de casi todo. Entre otras cosas de la sede de la ONU, por supuesto, de los terrenos de la sede de la ONU, sin ánimo de mezclar mucho. Pero es que casualmente
Ostras, hasta el solar, tío. Sí, lo donó un representante. Sí, es verdad. Sí. Entonces, claro, es que al final es una manera de sobrevivir o de bailar con los tiempos, no de reconocer la verdad. Claro. Pero bueno, por lo menos va a favor, por una vez, un poquito, de la naturaleza humana, que es de agradecer. Bueno, es que lo que ha hecho Zuckerberg con su confesión, no sabemos si con propósito de enmienda, es que esto que cuenta Antonio se puede contar ahora tranquilamente. Los propietarios del solar en el que se asientan las Naciones Unidas. Y esto se ha producido, sí, es verdad, ha habido una reacción popular tremenda, iniciada en el primer mandato de Trump, gracias a que la gente ha votado. O sea, Trump y lo que está pasando también en Italia y en Austria y en otros países nos demuestran que, hombre, cuesta, efectivamente cuesta en muchas ocasiones, pero que el voto sirve para acabar con esta gentuza. Y que uno de nuestros enemigos es el que nos dice que votar no soluciona nada, que son todos iguales, que te quedes en casa y que cuando las urnas estén vacías esto se desmoronará solo. Y que tienen miedo al pueblo, para lo cual van a fingir, cosa de la que también escribías tú esta semana, si no me equivoco, con la cosa de ahora cómo van a empezar a camuflarse de anti-woke para tratar de neutralizar el fenómeno y quedarse ellos el beneficio. Sí, eso es también ahora parece que van a encauzar, ¿no? Claramente hay una reacción y ahora toca encauzar para que no sea otro el que se lleve eso. Al final tienen mucha ventaja estos fondos. Si tú eres dueño de un poquito o de un mucho, a veces el máximo accionista, de un poco de todas las 35 empresas más grandes de España y así en cada país, pues ya tienes ese terreno ganado. A lo mejor solo tienes que cambiar un poco el rumbo, pero no lo tienes mucho más fácil que quien pueda venir después a comerte ese espacio. Y se trata un poco de eso, de disimular, más que de otra cosa. No es que crean en algo, repito, tampoco creían en el clima. O sea, por supuesto, los señores no creen que porque yo tenga un diésel estoy calentando el planeta. No lo creen. Lo único es que se forran de ello. Igual que ahora pretenden forrarse de lo contrario. Yo creo que... A ver, estoy de acuerdo contigo en que esto es un inmenso negocio. O sea, en los últimos años se han creado en Occidente varias industrias, pues la industria de la inmigración, la industria del clima, la industria del género, Pedro Sánchez, por ejemplo, la industria de la memoria histórica, la industria del franquismo, se están creando. Pero estos también tienen un plan ideológico de conquista del poder y de, como suele decir un invitado, aquí lo has tenido, Alex Lahain, sí. Eso, no olviden ustedes, los que me están viendo, que ustedes son el CO2 que quieren eliminar. Porque muchos de todos estos individuos están convencidos de que en el mundo sobra gente. Sobra gente sí. No porque estén preocupados por las ballenas y demás, sobra gente porque esto de que vayas al aeropuerto a coger tu jet privado y tengas que ver a señoras y señores gordos con los niños corriendo por el aeropuerto, les molesta. Es muy molesto. Que quieras ir al concierto de la Filarmónica de Viena de fin de año y no puedas porque están todas las entradas vendidas, porque te lo ha comprado la chusma esta que sigue con el coche diésel, pues les molesta. Entonces se los quieren quitar de encima. Sí, hay quien cree de verdad fehacientemente que en el mundo sobra gente y que ellos no. Ellos no, sobramos nosotros. Todas estas políticas están siempre, si uno las ve desde el punto de vista de que están hechas para que haya menos gente en el mundo, todas son para eso. La promoción de la homosexualidad es para eso, porque se promueve. Aquí salgo de la cárcel. Pero bueno. La promoción de las leyes de género son para separar a las familias. Que el solo sí es sí. A mi hermana yo sí te creo. O sea, si la palabra de una mujer vale más que la de un hombre... El aborto. Bueno, aborto, por supuesto, o sea, esa es la más directa de todas. Pero todo, el no poder tener una vivienda, el no poder tener un vehículo, una empresa propia, porque es tan difícil, pues redunda en que no puedes tener una familia. Trabajo. No puedes vivir de tu trabajo. ¿Y pues, cómo va a vivir tu familia de tu trabajo si no puedes vivir de tu trabajo? Si en Madrid, ahora mismo en Madrid, un salario son 1.000 euros y una casa son, ¿qué? 1.200. Un salario de un joven medio son 1.000 euros, 1.070. Y una casa medio pequeñita, 1.200 no te lo quita nadie. Pues dime cómo puede una familia empezar. Bueno, la cuestión es que al final la gran novedad es que la alianza entre la ideología de izquierdas, nueva izquierda, como usted lo quiera llamar, y el gran capital se empieza a cuartear porque el gran capital ha visto que empieza a perder dinero con este asunto, o que lo puede perder por la reacción popular.
¿Qué pasará después? Pues yo sinceramente no tengo ni la menor idea, pero atentos a sus pantallas porque el momento es fascinante. ¿Queda alguien todavía que esté defendiendo? Sí, Pedro. Pedro, que esta semana se crecía y anunciaba que quiere liderar la oposición mundial, a Donald Trump. ¿Y por qué? Porque él lo vale. Pero es una evidencia, no hay más que mirarle. Publi, y después de la publi vamos a ver esto. Estamos de vuelta, Gato de Viernes, Gato de Usares. Atención que tengo que contarles dos cosas muy importantes del club, ¿vale? Una, con fecha cerrada, miércoles 29 de enero, visita guiada al Museo del Ferrocarril, que es un museo muy bonito y muy desconocido, aunque está en el centro de Madrid, en fin, está pegado a Atocha, pero está francamente bien. Y hay una visita guiada que organiza el club. Bueno, se ve todo, ¿eh? O sea, yo digo que es muy bonito, las maquetas, los vagones, o sea... A mí el mundo, yo fui con un muy buen amigo al que Pedro conoció muy bien, Ángel Maestro, que en paz descanse, que es un tío maravilloso y que es el mayor experto en trenes que yo he visto en mi vida, en trenes y en otras cosas muy singulares, ¿no? Y daba gusto ir con él. A mí no me gustaba el mundo del ferrocarril, pues... Lo veías un poco con una cosa que el hollín, la carbonilla... No, bueno, no sé. Mira, para mí el mundo del ferrocarril era la primera vez que me fui a París a pasarme allí unos meses estudiando. A las 2 de la mañana en Hendaya, una chica de los guardagujas estos con un farolillo, con un farol gritando Osinaga, Osinaga. Eso, para mí el mundo del ferrocarril es una cosa como onírica, rara, Osinaga, Osinaga, bueno. Pero llegué al museo y con Ángel explicándolo, que yo era una maravilla, porque es que realmente ves la historia del mundo moderno, ¿eh? O sea, el ferrocarril es el mundo moderno por antonomasia. Y este museo está bien montado, está muy bien, unas maquetas, unas cosas. Así que para Ángel Maestro, que estará en el cielo con toda seguridad, Ángel se llama, claro. Un abrazo fuertísimo. Y para ustedes el día 29. El día 29 de enero, visita guiada al Museo del Ferrocarril con el club de amigos. Vale la pena, ¿eh? Ya hay que llamar, 916162464. Y además le digo que, esto sin fecha, pero para que usted vaya cuadrando, abril-mayo, Mimienda Arenda va a hacer un curso de Historia de España, que será los martes, porque es el único día que yo puedo, ya lo siento, ¿qué se le va a hacer? Abril-mayo, van a ser 8 sesiones sobre grandes polémicas de la historia de España. Iremos anunciando, esto es en abril, o sea que hay tiempo, iremos anunciando vía club las fechas, la temática concreta, etcétera. Como siempre, sabe usted que se podrá subir al curso completo o a las clases individuales como usted quiera y en su momento... hablaremos. Bueno, lo de Pedro es muy importante. Lo de Pedro es muy importante porque este hombre tiene un... Vamos a ver, Pedro Sánchez no es solo una bestia de poder. Claro que es una bestia de poder, pero además es otras cosas. Es decir, su proyecto de poder depende de la imposición de un programa ideológico y viceversa. No es verdad que Pedro, por estar en el poder, hubiera sido capaz de pactar con cualquiera, porque de hecho con el PP no pactó cuando pudo. Claro, o sea, tiene una idea concreta. Y esa idea es inseparable de toda esa atmósfera woke, nihilista, etcétera, que ahora se hunde. Lo cual le deja en bastante mal lugar, porque es verdad que sus expectativas se cierran. Y basta con hablar con la gente joven, como decía antes Antonio, ¿eh? O sea, el cambio del pendulazo en la opinión pública española es formidable. Ahora sale, se pone muy flamenco y dice que la oposición mundial a Trump la va a liderar Pedro Sánchez. Creo que vale la pena ver el titular, lo hemos sacado de Gaceta como prácticamente todo, porque vamos a ver, o sea, de verdad, yo estoy convencido de que él realmente en este momento se lo cree, ¿eh? O sea, yo creo que él está ya en ese estado mental, con todo el mundo haciéndote la pelota 6 años. Claro. Qué guapo eres, qué alto eres, qué listo eres, qué bien hablas, ese doctorado, ahí ese doctorado. ¿Qué mujer tan lista tienes? Ahí que ya es catedrática. Y es hermano. Es hermano. Es que están Verdi, Wagner y el hermano. Ahí estamos. En fin. Sí. Bueno, que él ha llegado a la convicción de que efectivamente puede encarnar la oposición mundial a Trump. Claro, a saber lo que le ha dicho Úrsula. A ver, que igual es una muestra de que Trump ahora mismo no tiene mucha oposición. También es verdad. Oye, Javier, y a ver si estamos equivocados y no han sido los pelotas, el batallón ese de asesores que tiene la Moncloa, el que se lo ha dicho Pedro, tú vas a ser rey, como Macbeth. A ver si le ha llamado un tal Alexander
de apellido que empieza por S de apellido y de acaba... Sí, bueno, señor. se llama palíndromo en Sí, español. exactamente, se llama palíndromo, sí, señor. Le he llamado Alexander porque el padre George está muy malito. Soros. A ver, yo creo que si escuchan este programa y escuchan a Carlos Asti y a Juan Antonio de Castro, ya lo saben. Son las 12:20, la gente está haciéndose un sándwich y ahora va a andar con el palíndromo. Bueno, pues entonces, digo, le ha llamado Alexander, que además está feliz porque se ha casado con Huma Abedin, que ahora nos va a explicar Antonio quién es. Y entonces Alexander le ha dicho, Pedro, te necesito, Peter, we need you. Y dice, a tus órdenes, Alexander. El padre de Alexander fue el primero que vino a ver a Pedro a la Moncloa. Sí, señor. Sí, cómo no. Ya no viene Pedro, viene Alexander. Que, por cierto, últimamente todo el que se hace una foto con Alexander acaba perdiendo las elecciones. No le va muy bien. Así que bueno, que siga recomendando. Trudeau, por ejemplo, que ha Kamala, dimitido antes de perderlas. Antes de perderlas y antes de que Trump llegue a la Casa Blanca. Si Trump ya con lo de Trudeau, desde que Trump ganó las elecciones ha caído Trudeau, ha caído Scholz, ¿qué más ha caído? Ha habido más por ahí, ha caído Irlanda. Han caído varios gobernantes por ahí que solo con eso, ante esa posibilidad, está bastante bien. Yo lo de Sánchez, de verdad, tiene poca oposición Trump ahora mismo en el mundo, es importante, tiene poca oposición Trump. No se puede decir que Macron sea oposición, el británico tampoco mucho, que tiene a Lula da Silva, a Claudia Sheinbaum, aunque ni siquiera, es que no tiene mucha. Entonces, si Sánchez quiere, esto es como lo de cuando le dio que no hizo nada al final, por reconocer el Estado palestino, era Irlanda, que ya me duele, Noruega y Eslovenia. Eran las grandes potencias mundiales que iban liderando eso y que quedó en nada. Pues si ahora quiere jugar Sánchez a ser la oposición de Trump, está bien. Esto es como si yo me meto todas las mañanas con, no sé con quién, con Xi Jinping, a ver si un día me responde, pues no va a hacerlo. Pues si Sánchez quiere hacer esto, está bien. Es verdad que no sé si él y sus asesores, pero sí se creen que Sánchez tiene un peso en política internacional, o si lo repiten, como no ha tenido ningún presidente, si lo dicen, como ningún presidente español. Y lo cierto es que no mucha. Sí que medio está informado de política española y vive fuera, siempre te dice que tenéis un presidente muy guapo, pero más allá de eso no. O sea, que los asesores de Sánchez se creen que de verdad Sánchez manda en el mundo cuando el que manda en Moncloa, por lo que vemos, es Mohamed VI. Y en más sitios. Cosas. Oye, que no has explicado a la audiencia quién es. Que no me acuerdo de quién es, Pedro, me ha metido en un follón. No me acuerdo de quién Abedin, ya lo cuento yo, es la que ha sido asesora personalísima, intimísima de Hillary Clinton muchos años. Exacto, sí, correcto. Y esta es la pareja del hijo de Soros. Es la mujer, se han casado hace nada. 10 años mayor que Alexander. Y esta señora estaba casada con un demócrata, como no, diputado, representante de la Cámara Federal, del que se divorció porque este señor salió en un selfie haciendo esto que llaman sexting, creo que es. O sea, haciéndose fotos a sí mismo, mostrándose los abdominales y enviándoselas a un chico. Como aquella concejal de Toledo, del PSOE. No, es otra cosa más repugnante, porque salió comiendo sus... Basta. Bueno, el hijo de Soros. Es interesante. Es verdad que Pedro Sánchez... Pero si usted se fija, esto no es conspiranoia, ¿eh? O bueno, sí, pero ya sabe usted. O sea, vendrá Zuckerberg dentro de 2 años y dirá que esto pasó. Hay una promoción entera de líderes europeos, bueno, no solo europeos, occidentales. Y líderes. Hombre, Gabriel Boric. Que responde a la maquinita. Son iguales. De la Open Society. Del mundo de la Open Society, sí, o sea, y del Foro Económico Mundial. O sea, tienes los niños de la soja, les llaman. Los niños de la soja, está bien eso. Tienes Trudeau, tienes Macron, iba a ser Rivera, no lo fue, tienes a Pedro. Tienes a Barata, el de Irlanda, tienes a Conte, el de Italia. A Conte, el de Italia, y que están todos Bodic, cortados por el Chile. mismo patrón, ¿eh? Sí, todos son igualitos. Cortados por el mismo patrón. Claro, aquí pues hay uno que se ha subido en una ola que no es exactamente la del wokismo posmoderno, sino que arraiga en ese rencor de la izquierda española cultivado desde aquí, y que ha sobrevivido por eso. Todos los demás pues están fatal, ¿no? Sánchez ahora quiere plantearse como la oposición mundial a Trump. El problema es que Sánchez no pinta nada. Aquí sí, para los suyos, para esa legión de charos que va, por otra parte, disminuyendo progresivamente y con razón.
Starmer, mire usted por dónde mucho más. Sí, el canalla del Reino Unido. Ayer se iba a ver a Zelensky y firmaba un pacto por 100 años, esto me recuerda a lo del Reich de los 1000 años, un pacto por 100 años con Ucrania. La renta antigua. Totalmente. Un pacto de 100 años, con Ucrania, para hacer el acusque a Trump. Por cierto, que estaban firmando y tuvieron que desalojar 2 veces por los drones y las bombas y no sé qué. Bueno, ¿para qué? Fundamentalmente porque el Reino Unido y sus amos, que el señalo a Antonio no porque él sea amo, que ya quisiera del Reino Unido, sino por la cosa económica, es decir, porque son estas grandes firmas, ¿verdad? En particular BlackRock, por cierto. Han invertido tanto ya en la compra por adelantado de Ucrania, del país, que como ahora pase algo inesperado en términos de cesión territorial, etcétera, se va a quedar colgados de la brocha. De ahí ese viaje de Starmer a ver a Zelensky para firmar un pacto de 100 años de colaboración económica. O sea que Starmer no va a ver, no se reúne con las familias y las niñas violadas por las bandas de pakistaníes, pero sí se reúne con Zelensky. Bueno, es que uno son... ¿Qué gobernantes tan populares tenemos? Zelensky solo es uno y los otros son como 2000 familias. Y es más fácil reunirse con uno, que encima es más lucrativo esa reunión que el otro. Además, Zelensky no te va a tirar una piedra a la cabeza porque le llevas dinero. En cambio, estas familias pues te pueden tirar un pisapapeles o un busto de Churchill que tengan en casa. Que los tendrán algunos. Y no sería ninguna locura, ni sería injusto, porque ese es otro tema que ha quedado ocultado por estos señores. La verdad es que sí, son iguales todos estos líderes. No tienen, es como aquello, hablando antes un poco de Franco, no se meten en política, porque no hay política ya, todos... Sí. Política en el sentido noble del término, de señalar un destino colectivo, olvídese. No hay nada, son actores, todos como un James Bond de barrio, todos así, medio con una chaqueta, medio no sé qué, unas solapas muy finas, todos iguales, todos así medio filiformes, altos... No tienen una gran personalidad ninguno, son sustituibles. Sí, son, bueno, y no tienen, unos son del PP, otros son liberales, otros son del Partido Socialista, y todos piensan igual, todos promueven exactamente lo mismo. A Irlanda tuvo que llegar el Partido Popular Europeo a aprobar el aborto, a promover el matrimonio homosexual, hace nada, en referéndums forzados, a meter inmigrantes donde no caben, y donde no tiene ningún sentido que lleguen, y forzándolo. En Italia, Conte, Macron, son todos y no hacen política, simplemente responden a sus amos, como dices, que no son nunca sus votantes. Y Sánchez es el que queda de pie de todos, más o menos. Macron parece que le queda poco, y también es jefe de Estado Macron, es otra cosa. A Macron no se le puede quitar parlamentariamente, pero Sánchez está ahí apoyado en todo, y por las circunstancias particulares de España, que vamos a otro ritmo del mundo, apoyado en todo lo que no tiene ningún sentido, y en muchos partidos que en teoría no deberían estar apoyando esa cuestión, esa liquidez moral que representa Sánchez. Pero esa es la realidad. ¿Sabe usted por qué Pedro Sánchez no va a poder ser el líder de la oposición mundial a Trump? Porque España no pinta nada. España no pinta nada fundamentalmente porque no tiene poder. No tiene poder porque buena parte del poder soberano clásico lo ha entregado ya a la OTAN, a la UE, etcétera, y porque no tiene medios para abastecerse a sí misma. La política energética es política con mayúscula por ese motivo. Sí. Porque es lo que te permite efectivamente ser soberano. Producir. Si no, además, no lo hay. Esta semana teníamos aquí movida nuclear, muy importante, la manifestación en Almaraz. Creo que la concentración es mañana, si no me equivoco. Al mismo tiempo en Ascó tuvimos a Miguel Gutiérrez, ahora veremos un reportaje suyo, por cierto, sobre la cuestión. Esta cuestión es básica. Por eso Miguel se fue allí con la cámara y con el micrófono a contar lo que hay. O somos independientes energéticamente o no valemos nada. Claro. Y esta es una cuestión clave. Con esta le vamos a dejar y nosotros nos vamos a dormir. Bueno, vamos a ver el reportaje y luego a dormir. Sí. Pedro Ferrer Barbadillo, Antonio Muroni, muchísimas gracias. Déjame que anuncie que doy una conferencia el lunes en el Centro de Riojano, lunes 20 a las 6 de la tarde, sobre la institucionalización del franquismo en la Guerra Civil. Mira usted, ahí estamos. Aquí ya estamos con el año franco. Miguel Gutiérrez, que se ha puesto atómico. Lo vemos. Nos encontramos en la central nuclear de Ascó, en Tarragona.
una central nuclear que cuenta con 2 reactores que el Gobierno de España quiere cerrar en virtud de su plan Energía y Clima, ya que considera que la energía nuclear no es verde, sino que es muy contaminante y que además es peligrosa. Ese plan conlleva el cierre de los 7 reactores que hay en estos momentos en nuestro país entre el año 2027 y 2035. De cumplirse el plan de Sánchez, los reactores de Ascó cerrarían tras 45 y 47 años en activo respectivamente, a pesar de que su vida útil podría prolongarse hasta el año 2060 más o menos. La energía nuclear es de vital importancia. Para que se hagan una idea, los 3 reactores que hay en la provincia de Tarragona abastecen a la comunidad autónoma del 60% de su electricidad y si hablamos a nivel nacional, esta cifra es del 9%. La importancia de este tipo de energía, de la energía nuclear, se hizo evidente el pasado 11 de noviembre, cuando se produjo el paro del segundo reactor de la central nuclear de Ascó, un paro que vino acompañado de un bajo rendimiento de las energías renovables, lo cual provocó que se tuviera que parar el suministro eléctrico a la gran industria para que las familias no se quedaran sin luz. Hay que describir ese plan de Sánchez como un plan disparatado. Es una auténtica locura porque va a destrozar miles de empleos, va a generar el desabastecimiento energético de nuestra nación claramente y nos va a hacer más dependientes de países terceros. Nosotros y todos los españoles, si buscan un poco, llegarán a los datos que son irrefutables. Esta central nuclear que tenemos aquí detrás, la de Ascó, genera energía para que 2 de cada 10 hogares españoles se puedan calentar. Esta central que tenemos aquí solo genera el 60% de la energía que requiere Cataluña. Luego, si eso lo extrapolamos a todas las centrales nucleares de España, claramente vuela por los aires el principal concepto que nosotros estamos defendiendo desde hace mucho tiempo, que es el concepto de soberanía energética. Vox denuncia además que la ofensiva contra la energía nuclear europea es impulsada desde países extracomunitarios que quieren que la Unión Europea sea pobre energéticamente y dependiente del exterior. Es que sabemos quién ha puesto en marcha la destrucción de la energía nuclear. Frente a los que nos acusan de putinescos por estar en el grupo de Patriotas por Europa, lo que sabemos es que las compañías de gas de todo el mundo, fundamentalmente de Rusia y también las eléctricas chinas, pero también Qatar y los estados islámicos han promocionado a las ONGs que han producido un ataque y una propaganda contra la energía nuclear. Y nosotros lo denunciamos. Quienes han sometido a Europa a Rusia han sido los alemanes del Partido Popular y también el Partido Popular en España, que fue el que inició el plan de desmantelamiento de la energía nuclear con la destrucción de Garoña. A pesar de lo acontecido y de los datos que les hemos contado, el gobierno de Sánchez insiste en apostar únicamente por las energías renovables, dejando en fuera de juego a la energía nuclear. Y claro, esto le cuesta el dinero a los españoles, que ven cómo su factura eléctrica ha crecido un 164% desde el año 2020. De hecho, la factura eléctrica española es la segunda más cara de Europa, por detrás de Alemania, mientras que otros países como Francia la tienen casi un 50% más barata gracias precisamente a la energía nuclear. El partido que se opone tajantemente al cierre de las nucleares es Vox, un partido que ha puesto además sobre la mesa un plan por la soberanía energética española. Tras esta visita vamos a hacer público el Plan Nacional de Soberanía Energética que impulsa Vox, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional, donde no solo vamos a demostrar y a exigir un compromiso para que se alarguen las centrales nucleares, sino para que se construyan más, para que podamos explotar nuestros recursos naturales, que tenemos muchos, pero que por culpa de la izquierda y de Sánchez pues está prohibido explotarlos. También queremos potenciar, evidentemente, la energía hidráulica y potenciar muchas más infraestructuras con el Plan Nacional del Agua, como hemos dicho en muchas ocasiones, y por supuesto también tirar de las renovables como la eólica o la solar. Pero el mensaje fundamental es que España necesita de nuclear y necesita de renovables, pero necesitamos del mix energético. Lo que no podemos tolerar ni vamos a permitir es que Sánchez vuele por los aires esas centrales nucleares que nos van a condenar, como he dicho, a acabar con nuestra industria y a comprometer seriamente el suministro de los hogares españoles. Se hablan ustedes de fanatismo climático por parte del gobierno en ese sentido, ¿no? Que incluso va más allá que el de la Unión Europea, porque la Unión Europea al final, la Comisión, acabó diciendo que las nucleares son verdes, ¿no? Pero claro, al final la realidad se impone, ¿no? Sin embargo, Sánchez sigue que eso no es así y quiere acabar con todas ellas. Y esto del fanatismo se ve también en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la Dana, ¿no? Que no se limpien los cauces de los ríos o que no se hagan infraestructuras para, digamos, impedir que estas cosas pasen, ¿no? Y en este sentido pues es un poco lo mismo, ¿no? Que la ideología por encima de, no sé, del sentido común. Efectivamente, Sánchez ha demostrado que es el mayor enemigo de la prosperidad
incluso de la naturaleza y del clima que tanto dicen defender. No mata el cambio climático, lo que mata son las políticas de Sánchez y todos esos burócratas europeos en los cuales en muchas ocasiones, en el 90% de los casos, ha encontrado la complicidad del Partido Popular, y nosotros no vamos a tolerarlo, vamos a seguir exigiendo el necesario mantenimiento de los cauces de los ríos, la urgencia de impulsar nuevas infraestructuras hídricas a nivel nacional para que el Plan Nacional del Agua sea una realidad y no falte en ningún punto de España agua, y por supuesto, en este caso, pues para defender las nucleares, que son un pilar fundamental para el suministro energético de toda España. Hay que empezar a demostrar con datos que el famoso cambio climático de Sánchez es una gran estafa, que lo único que está haciendo es destrozar nuestra industria, hacernos más dependientes de países terceros y, en definitiva, tener el salvoconducto para impulsar cada día más legislaciones más restrictivas y más impuestos climáticos, que lo único que hacen es eso, que el dinero de los españoles pues acabe en el dinero de los corruptos socialistas, para no mejorar la vida del día a día de los españoles, sino para mejorar su bienestar propio y de su partido.